el momento en que yo recojo los Legos lo hago de esta manera. Entonces, de esa manera, estoy aprovechando ese momento de recoger el Lego, que es 1 hora recogiendo Lego, estirando mis isquiotibiales, dándole movilidad a mis caderas, fortaleciendo mis músculos. Eso es lo que yo propongo. Yo me voy más a la gente más común y corriente, que sí estoy incentivando que hagan deportes y hagan cosas, pero en esta sociedad en la que vivimos no tenemos mucho tiempo para hacerlo. Bueno, si no tienes tiempo, usa el tiempo que tú ya tienes para moverte. Josefina, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Excelente. Qué bueno. Qué bonito que me recibas en tu espacio. Estoy acostumbrado a que la gente, pues obviamente me recibe en su espacio, pero desde una cámara, desde el mundo online, desde el mundo virtual. Pero me estoy aficionando a hacer las entrevistas en vivo y en directo porque es una experiencia mucho más bonita. Y sobre todo porque como soy yo el que está viajando, la gente me tiene que recibir en su espacio y eso también me gusta. Así que me estoy aficionando a eso. Josefina, antes de empezar vamos a estar hablando de conciencia corporal. Creo que somos bastante inconscientes, incluso a ese nivel. Pero antes de empezar me gustaría que si te pudieses presentar y que les comente a todas las personas que nos vayan a escuchar y nos vayan a ver quién es Josefina Kutcher y qué es arquitectura corporal. Qué difícil, ¿quién soy? Ser o no ser. Soy Josefina Kutcher, soy kinesióloga de profesión. Bueno, y nunca me gustó mucho el trabajar como kinesióloga porque yo sentía que justamente era como a alguien le duele algo y es como no sé cuántos ejercicios y si no lo haces entonces te va a doler, así que entonces, bueno, descubrí esta nueva forma de tratar a nuestros cuerpos que es de ir al origen del problema. Y eso justamente es lo que yo enseño y lo que me dedico hoy en día, que es enseñarle a la gente a usar su cuerpo de manera natural para así poder resistir y poder durar hasta los 100 años sin problema. Ese es un poco tu mantra, ¿no? El Sí. llegar a los 100 años. Problemas, sí. Y yo creo que es uno de los problemas que estamos viendo en la sociedad a día de hoy, de que estamos buscando longevidad. De hecho, lo hablaba también con Fernando Santana en la entrevista que le hice para el podcast. Pero no nos estamos enfocando en llegar allí en buena forma física. ¿De qué sentido tiene llegar a los 100 años si luego no tienes ningún tipo de movilidad, de fuerza, de buena postura, que lleguemos allí destruidos y en una silla de ruedas dependiente de otra persona? Creo que es un poquito triste incluso, ¿no? Sí, por eso es que es a los 100 años sin problema. Y es lo normal. O sea, eso es lo que debiera pasar. Así que hay que lograrlo y hay que trabajar para eso también. Claro que allí yo creo que es donde está la diferencia, que la gente no quiere trabajar mucho para llegar allí. Pero mira, para empezar a hablar de conciencia corporal, me gustaría empezar de abajo hacia arriba y empecemos a hablar por los pies. Porque creo que tal cual como un edificio, bueno, de hecho, por lo menos quienes hayan tenido la oportunidad de visitar Pisa en Italia, cuando obviamente hay un problema en la base, en la estructura del edificio, pues se va a venir abajo tarde o temprano. Y creo que el ejemplo de la torre inclinada de Pisa es el ejemplo perfecto, porque luego empiezan a ocurrir compensaciones, porque si te fijas, ellos le tuvieron que poner una especie de guayas para tienen que estar sostenerlo. como haciendo arreglos. Sí. Claro, porque ya al final se volvió obviamente un atractivo turístico y lo bonito es verlo inclinado. Pero bueno, yo creo que ya luego te haré otra analogía con respecto a eso, en lo que estamos haciendo en nuestro cuerpo, tirando de músculos que no deberían estar tirando para no corregir un problema de base, que es justamente lo que ocurre en la torre. Cuando nacemos con los pies perfectos. Sí. ¿Cuál es la forma de los pies que deberíamos tener y cómo los tiene la población actual? O sea, yo quiero que la gente en este momento que nos esté escuchando y nos esté viendo, vaya y se vea los pies y entiendan la forma en la que deberían tener nuestros pies. Bueno, es cosa así tal cual como lo dijiste tú, es cosa de ver los pies de los recién nacidos, porque son unas cosas pero unos dedos abiertos y lo más importante el dedo más grande, el dedo gordo, que se va así hacia afuera totalmente. Yo le digo que es como una forma como de riñón, un poco el pie, o como de porotito, como de frijol. Y claro, nosotros hoy en día los tenemos, y también tiene que tener un arco levantado. Nosotros los tenemos en nuestra sociedad generalmente en medios planos, con el dedo gordo y todos los dedos bien apretados y bien achurrascados, como decimos, el dedo gordo bien junto a los otros dedos. Entonces, no, debiera ser una cosa como, debiera hasta parecerse una mano, la verdad. Obviamente como un pie, pero como una mano bien abierta. ¿Y cuál es el sentido de que el pie tenga esa forma y de que a día de hoy la forma a la cual ha evolucionado el pie, justamente por cosas que ya vamos a estar hablando, por el estilo de vida, los zapatos, etcétera? ¿Cuál es la funcionalidad de que ese pie tenga esa forma de abanico? Bueno, primero que nada, el pie necesita este arco, ¿cierto? Este arco porque es el que va a amortiguar cuando nosotros queramos saltar, caminar, todo.
pero también esta forma de abanico porque es la que nos da la estabilidad. Es como si tú tienes una hoja de papel, ¿cierto? Y una hoja de papel la tienes estirada y la tratas de poner parada en una mesa, se te va a caer. Pero si ese papel tú lo doblas, entonces no se va a caer. Es parecido. Si el pie está así estirado largo, es mucho menos estable. Pero si tú le das esta forma, hace que el arco se pueda levantar y tenga esa estabilidad para tener mayor equilibrio. Y de hecho, en estos días escuché a Rubens, que sé que también le conoces, decir en las redes sociales, no sé si fue en un reel o en una historia, que incluso la posición del dedo gordo y eso, obviamente la fortaleza también que gana el dedo gordo y esa posición, representa algo así como, no sé si me estoy equivocando, capaz sí, el 83% de la estabilidad o sea, que realmente Sí, si nosotros no tenemos dedo gordo, no podríamos caminar de la manera que el dedo, por eso es tan grande. Es el principal, es el que hace que todo el peso caiga en ese dedo y así no se colapse el arco. Así que sí, no sabría decirte el 83, pero no sé el número exacto, pero sí sé que es el más importante. No, y es curioso, y ahora yo quiero pasar, ok, ese se supone que debería ser la forma en la que deberíamos tener los pies. Me imagino que las personas que nos están viendo y nos están escuchando, se están viendo los pies y se están dando cuenta de que no lo tienen así. Probablemente lo tienen mucho más cerradito y justamente ese dedo gordo ya pierde la oposición, ¿no? Empieza a unirse. Claro, a unirse con los demás. ¿Qué es lo que sucede en nuestra vida como para que nuestro pie se deforme prácticamente? O sea, los zapatos. Sí, vayan al closet y vayan a ver todos sus zapatos. Y esto es como algo reciente. O sea, si uno se va a 100.000, 200.000 años atrás, primero no usaban zapatos, pero después cuando se pusieron... Y está bien que existan los zapatos, porque tenemos que protegernos de los peligros que puedan haber en el suelo, pero el zapato tiene que respetar esa forma natural del pie, esa forma con la que nacen los bebés. Y claro, todos los zapatos son puntudos, y la verdad, no se sabe exactamente cuándo fue, pero sí mostraba hace mucho tiempo como esta superioridad, el tener estos zapatos puntúos, era como una cosa estética, pero tampoco es estético, porque lo natural de por sí no es estético, pero es algo que como nos plantaron en nuestro cerebro de que era eso lo bonito, hasta el día de hoy creemos que eso es lindo, pero en realidad es antinatural, y yo creo, por lo menos, que lo antinatural no es lindo, no puede ser lindo algo que no sea natural. Entonces, bueno, eso es al final. El hecho de que nuestros zapatos sean puntúes es que está haciendo que el dedo gordo se vaya hacia adentro. Pero ¿sabes qué? Sí me puse a rastrear porque me interesaba el saber dónde había empezado todo esa locura, porque para mí no tenía sentido cuando me enteré de que nuestros pies deberían ser abiertos como un abanico y que los zapatos cuando los ves no tienen la forma de un pie. Me puse a investigar y es justamente lo que tú comentas. Hubo una época en la que los zapatos como puntiagudos de hecho eran tan largos que tenían que ponerle cosas como para aguantar las puntas para que no se cayeran. Habían hasta como de 1 metro, parece. Mientras más largo, más superioridad, sí. Claro, entonces como es una cuestión como de clases, eso se mantuvo, me imagino, en el tiempo y ya luego cuando incursionaron marcas deportivas como Adidas, Nike, pues lo llevaron también a otros planos, incluso el plano deportivo. Y más allá de la pérdida de la forma en la puntera del pie, me parece que también hay un problema en el arco plantar. ¿Cuál es el problema de ponerle un sostén al arco plantar cuando él debería ser el propio amortiguador? O sea, eso mismo dijiste tú. Porque el pie, si tú le pones cosas externas, primero cualquiera sea, va simplemente a impedir ese funcionamiento natural que tiene el pie, que está diseñado para eso. Pero en concreto, nosotros tenemos un arco que es así, y cuando nosotros vamos a pisar en el suelo, el arco tiene la capacidad de estirarse, de como almacenar esa energía potencial, de amortiguar, de absorber toda esa energía para después, ¡pum!, poder dar el siguiente paso. Entonces esa es la capacidad del pie que tiene de poder absorber esos impactos. Entonces si tú le pones algo allá, cuando quiera ir al suelo, entonces no tiene esa capacidad de poder abrirse y poder absorber toda esa energía. Por eso es que es tan malo. Claro, uno cuando ya tiene el pie plano, o el arco caído, porque no tiene músculos desarrollados, porque toda la vida ha usado un arco, claro, tiene el arco caído, y el arco caído puede ser que también provoque que las rodillas se vayan hacia adentro, que las caderas también, y va a provocar dolor. Entonces, claro, una persona que tiene el arco caído y se pone un arco, efectivamente va a cambiar su forma y puede que efectivamente le deje doler las rodillas o las caderas. El problema de eso es que va a estar constantemente dependiendo de esa plantilla. Entonces, el día que se la quiera sacar porque quiere ir a caminar por la playa, va a volver a caer. Entonces, la solución rápida sí puede ser en la plantilla, pero no es la solución real y la duradera. Entonces, el problema realmente ¿cuál es? ¿Es que tengo un arco caído? ¿O es que no tengo fuerza suficiente para que me pueda sostener ese arco? Sí, yo veo que un poco el arco
digamos, plantar es básicamente el amortiguador, ¿no? Que recibe todo ese impacto y tiene sentido de que si obviamente no lo tenemos bien desarrollado, luego no seamos capaces de sostener esa estructura. Y de hecho me di cuenta cuando hice que por eso cambié mis sandalias con dolor. Todavía las tengo, no las he botado, pero en algún momento las tengo que botar. Porque haciendo el curso que hice contigo, me di cuenta de que justamente por el sostén que tienen en el arco, a pesar de que son sandalias que son barefoot, abiertas y todo esto, tienen como esa base en el arco plantar. Y claro, me di cuenta de que al tú tener algo que te sostiene, uno tiende como a apoyarse en eso que te sostiene y no en apoyarte en tu arco propio de la planta del pie. Así es. Entonces, claro, cuando te cambias unas sandalias barefoot, sí sientes que tu pie... Y me daba cuenta de que como que se te van... ¿Tú dijiste alguna palabra? Por eso que colapsa el arco un poco. Y obviamente eso va a pasar en un principio, pero eso hay que hacer una transición. Y tal vez fortalecer tus pies primero, prepararlos para eso. Igual yo veo que tú usas barefoot hace tiempo, zapatillas barefoot, entonces no debería haber problema para ti. Pero sí hay muchas personas que cuando se cambian de un día para otro, es normal que aparezcan dolores y aparezcan problemas. Sí, ya he hecho... Sí, una de las preguntas que te quiero hacer es justamente cómo sería ese proceso de adaptación. Porque yo si bien al principio, bueno, me costó un poco porque sientes muchas cosas, que eso era lo que te quería preguntar. ¿Cuál es el sentido también de que nosotros necesitemos ese contacto con el suelo? O sea, en barefoot, o sea, a pata pelada, como dices tú. Pero porque, claro, tenemos miles de terminaciones nerviosas allí. Entonces, 7000. Claro, entonces ahí es cuando tú alucinas y creo que fue una de las adaptaciones a lo que me tuve que acostumbrar, porque con los barefoot empiezas a sentir absolutamente todo. Y esa es la idea, porque uno cuando va caminando, no vas caminando mirando el suelo, ¿cierto? Tienes que ir conversando o ves que... Entonces, bueno, sí, pero ver que no, una rama que te choque o qué sé yo. Entonces, esa es la gracia de por qué tenemos tantas terminaciones nerviosas en los pies, más que en las manos, que uno creería que es más en las manos. Es por eso mismo, porque uno va caminando y al sentir el suelo, tu pie es capaz de adaptarse a ese terreno irregular para poder hacer sus adaptaciones y así no caernos. Entonces, por eso es tan importante respetar eso, el que el pie pueda sentir. Pero si me pongo una suela de este porte, no lo va a sentir. Y es por eso que aparecen las esguinces. Bueno, y no solamente por eso, por no sentirlo, sino que porque si tú tienes una suela delgada y viene una roca, nosotros tenemos 33 articulaciones en los pies, en cada pie. Entonces tú puedes abrazar esa roca y adaptarte también a ese terreno. Si tengo una suela que es muy rígida y muy ancha, entonces no se mueve. Y esa poca movilidad del pie la tiene que ir a suplir otra articulación. Entonces, o el tobillo, o la rodilla, o la cadera, todo hacia arriba. Por eso es tan importante, por esas dos cosas. Por sentirlo y por poder hacer adaptaciones. No, y que de hecho, recuerdo que la última vez que subimos aquí un cerro juntos, te pregunté por el tema de esta obsesión que hay, sobre todo en las personas que hacen trail o trekking, todo este tipo de cosas, de protegerse el tobillo. Claro, obviamente si no tienes adaptado el pie, si no lo tienes fortalecido, tiene sentido de que lo tengas debilitado y que en el momento en el que justamente, primero, tu pie no se puede adaptar porque el zapato es sumamente rígido y que luego si no lo tienes fortalecido, se te esguince el tobillo. Y claro, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? En vez de darle movilidad al cuerpo, le estamos restringiendo. Entonces restringimos el pie. Después, como no queremos que el tobillo se doble, restringamos el tobillo. ¿Y después qué va a pasar? Va a ser la rodilla, entonces vamos a ir a restringir la toalla. Entonces, después vamos a estar caminando así para no rompernos, cuando lo que tenemos que hacer es no restringir el movimiento, sino que dárselo. Es curioso, ¿verdad? Porque claro, si empiezas a restringir, porque al final, si restringes el movimiento del tobillo, tarde o temprano es que lo va a pagar, claro, y lo va a pagar la rodilla. Entonces después, ¿qué vamos a ir con botas? Vamos a hacer unos robots caminando así. Sí, de verdad que es curioso. Y te quería decir, ok, entiendo entonces que el pie debería tener esa forma, que el arco plantar debería estar fortalecido. Y tú hablas de algo interesante que es el tema del tacón. Obviamente, o sea, y es cuando yo empecé a entender todo cómo funcionaba el cuerpo y a ver la estructura natural de nuestro cuerpo, a nivel evolutivo, cuando tú entiendes la forma en la que debería tener el pie, cómo compensa el cuerpo si tú le metes, y hay una foto bastante curiosa que pueden conseguir en internet, que es como una especie de muro hecho de bloques, y tiene, creo que es un libro metido entre los bloques, que de hecho creo que es una escultura como en algún museo. Y es brutal porque solamente con meter un libro allí ves como todo el muro se deforma. Incluso lo puedes hacer, de repente puedes hacer que se caiga una estructura metiendo solamente una cuña. Entonces, ¿qué pasa para que nosotros no nos caigamos? Porque tendría sentido que si pones una cuña te irías de boca. Claro.
¿Qué pasa en el cuerpo para que no te caigas si estás metiendo una cuña en el talón todo el día? Bueno, todo tu cuerpo va a tender a irse para adelante, ¿cierto? Pero como yo no me quiero caer para adelante, va a ser la pelvis solamente la que se va para adelante. Entonces se va para adelante y después, como no me quiero caer, mi cuerpo, haciendo una hiperlordosis, va a irse hacia atrás. Pero después, como no me quiero caer para atrás, voy a llevar los hombros y la cabeza. Entonces uno hace este culebreo, ¿cierto? Para poder estar de pie, porque no me quiero caer. Entonces son adaptaciones que está bien. Si yo las hago una vez, porque estoy caminando y de repente me encuentro con algo que me levanta, está bien. Y el cuerpo tiene esa capacidad de poder adaptarse. Y eso es genial. Pero el problema es que se lo estamos dando al cuerpo las 24 horas del día. Entonces ya no es una adaptación de un segundo, sino que es una adaptación que tiene que hacer para el resto de la vida. Y eso es donde ahí el cuerpo en esa estructura no funciona bien. Porque nosotros tenemos todos una misma estructura de base, porque somos todos humanos, ¿cierto? No somos caballos, jirafas, somos todos humanos. Y si bien somos distintos, todos tenemos la misma estructura de base. Y en esa estructura de base es que el cuerpo va a funcionar bien. Pero cuando nosotros cambiamos esa estructura, como te digo, por largos periodos de tiempo, ahí es donde empieza a compensar y ya no es un músculo que viene por un ratito solamente a compensar, sino que está ahí todo el día, todos los días de tu vida. Y entonces ahí es donde empezamos a no funcionar bien. Así que. Por eso te decía que iba a retomar el tema de la analogía de Pisa, de la Torre de Pisa, porque claro, obviamente ya es lo que te decía, es famosa justamente porque está inclinada, pero para mantenerla inclinada, ellos tienen que poner unos cables de tensión y tienen que estar constantemente acondicionándola. Y creo que es lo que está pasando en nuestro cuerpo. Obviamente tenemos un problema de base y yo creo que va relacionado también con lo que hablábamos antes de los zapatos puntiagudos. Creo que es un tema de clases que quedó sostenido en el tiempo y que a día de hoy pues no lo ponemos en duda. Y de hecho, fíjate lo poco eficiente que es mantener esa Torre de Pisa. Porque ellos podrían tenerla derechita y olvidarse. Claro. Pero tienen que trabajar, imagínate la cantidad de plata, tiempo, desgaste que tienen que ponerle a eso para poder mantenerla. Es lo mismo que hacemos nosotros cuando no tenemos una buena estructura, porque los huesos son nuestra estructura firme, sólida, que va a sostener nuestro cuerpo de manera más eficiente, ¿cierto? Porque ellos son los que no necesitas un esfuerzo, porque los huesos son unas cosas duras, ¿no? Y los músculos son los encargados de mover esos huesos. Pero cuando los huesos, que son tu estructura de base, están mal puestas como la Torre de Pisa, entonces ahora los músculos no se pueden quedar tranquilitos, sino que van a decir, vamos a ir a ayudar. Y como te digo, una vez que lo hagamos, los músculos, genial, ayudan. Pero si estamos siempre con el cuerpo como cayendo, ¿no? Los músculos van a tener que empezar a ayudar y ahora los músculos van a tener que hacer el trabajo de los huesos. Por eso es que finalmente los músculos se ponen duros como huesos, porque están haciendo el trabajo, se están queriendo parecer a los huesos. Así que, y eso es súper poco eficiente. Entonces, cuando hablan de como las posturas buenas o posturas malas, no es que existan movimientos malos o movimientos buenos. El cuerpo es capaz de moverse ¿cierto? Pero sí sobre una buena estructura. Entonces, cuando pasamos mucho tiempo en una mala estructura, los músculos que no deberían estar haciendo ese trabajo van a estar constantemente trabajando. Y eso es súper poco eficiente, nos gasta energía, tiempo, de calidad, ¿cierto? Y ahí es donde empezamos a rompernos y a desgastarnos. ¿Y cuáles son, por seguir la analogía de la Torre de Pisa, obviamente cuando pueden buscar la foto igual en internet se ven los cables de tensión? ¿Cuáles son esos cables de tensión en nuestro cuerpo? ¿Serán músculos y compensaciones que hay a todo nivel que tienen que mantener esa tensión justamente para que no nos vayamos de boca por ese tacón? Bueno. Ojo, hablando, para hacer la analogía, que no únicamente estamos hablando de tacón en los tacones de la mujer. O sea, hay tacones, hay elevación incluso en zapatos deportivos. En todos. Las zapatillas deportivas, generalmente todas son zapatos de taco. Claro, uno tiende a creer que el tacón es en las mujeres, es verdad. Pero yo les digo, mira las zapatillas en las que estás ahora. Esos son zapatos de taco. Son zapatos con tacones. Bueno, pero si bien los pies son nuestra base cuando estamos de pie, la real como base es la pelvis. Porque la pelvis es la base que va a poder construir una buena estructura hacia arriba y hacia abajo. Entonces, para que la pregunta que me estabas haciendo, para contestarla mejor, es que tenemos que entender eso, que la pelvis es nuestra base y cuando nosotros tenemos una mala posición de la pelvis, o sea, como sentándonos sobre esta cola, yo siempre digo, imagínate que eres un perrito que tiene una cola imaginaria. Y si tú te sientas sobre esa cola, ¿qué va a pasar? Ahí donde la base se me cae y todo el edificio se me va a tender a caer hacia atrás. Pero como yo no me quiero caer para atrás, ahí donde voy a compensar, tendría que compensar con músculos tensos para poder estar derecha, pero como me voy a cansar eventualmente, ahí es donde uno dice, ya, no quiero cansarme. Entonces me voy a encorvar. Y si estuviera totalmente relajada, estaría mirando el suelo. Pero como no quiero mirar el suelo, voy a hacer eso. Entonces los músculos de aquí, y realmente aunque uno parezca relajada en esta posición, en verdad no estoy relajada. Porque si yo estuviera realmente relajada, me caería, ¿cierto? Entonces
aunque me sienta que estoy relajada, los músculos de la espalda igual están trabajando para yo no caerme. Y los músculos aquí extensores también están trabajando para yo poder mirar hacia adelante, porque si no, me caería. Entonces son esos músculos generalmente. Y bueno, el músculo trapecio, los típicos músculos que siempre tienden a contracturarse. Y me dicen, no, el estrés. Así puede ser también, pero todo el mundo está estresado hoy en día. Entonces, los músculos aquí trapecios, que son los que me van a firmar los hombros y la cabeza, los paravertebrales, que son los músculos que van a sostenerme la columna completa. Esos son los típicos músculos que generalmente están tensos. Claro, y así pasamos todo el día y llega al final del día, pues obviamente, y aquí era a lo que yo quería ir, porque luego, que seguramente luego nos meteremos más en detalle, pero luego pareciera que todo el entorno, todo el contexto está hecho justamente para esa mala postura. Porque incluso luego te vas me dio gracia porque cuando hice la formación contigo, las famosas sillas ergonómicas, que de ergonómica tienen poco y nada, y luego te vas al auto y también la silla pareciera que estuviese... El sofá luego tampoco te permite mantener una buena postura. Sí, y yo siempre incentivo a la gente que mire a su alrededor. ¿Sabes? De que uno va a ver una película al cine, el avión, un restaurante, a cualquier lugar, generalmente las sillas son así. Y no solamente ahora de grandes, sino que desde que nosotros nacemos, todo lo que nos rodea nos invita a no solo a encorvarnos, sino que a deformarnos entero. Los zapatos, los huevitos, donde los niños, que aquí le decimos huevitos, pero los asientos los pequeñitos. Los huevitos, por algo se llaman huevitos, porque es como huevitos. Las sillas de los autos, los coches, todo nos invita a eso. Entonces, claro, después tal vez no nos sentamos en huevitos, pero como ya venimos desde pequeños creciendo desde como de esa base, entonces nos adaptamos a eso, nos acostumbramos a eso. Es como... Y siempre me sale una publicidad en Instagram que la encuentro genial. Es que una sandía chiquitita la ponen en un cubo, entonces empieza a crecer la sandía y después la sandía queda como cubo, queda como para darlo como de regalo. Y que eso mismo es lo que nosotros estamos haciendo. Como los niños crecen tan rápido, esos 2 primeros años de vida, que son los más importantes porque es donde vamos a desarrollar el sistema nervioso para crear los distintos patrones de movimiento, nosotros los estamos moldeando, inconscientemente, obviamente, la gente no lo sabe, pero los estamos moldeando para esto. Entonces, cuando ellos crezcan, ¿cómo van a crecer? Con la misma forma que tú los moldeaste, sin querer, obviamente, para que se sentaran. Entonces, cuando vayan al colegio, ¿cómo se van a sentar? Como tú los moldeaste. Y el problema es que van a pasar después tantas horas sentados en el colegio que van a adoptar esas posturas como base, incluso para estar de pie, y después cuando vayan a jugar y correr, también. Y ahí es donde está el problema. Que generalmente nosotros creemos que el movimiento es la solución a todo. Es como, muévete y ya. Pero ya está bien, no estoy diciendo que no, pero el problema es que si nos movemos mal, puede ser hasta perjudicial también. ¿Y por qué nos estamos moviendo mal? Porque estamos dejando a nuestro cuerpo en una posición constante, en una misma posición, una misma mala posición, constantemente. Entonces, no quiero hablar de mala posición porque no es malo hacer esto, el problema es que estamos todo el día en esa posición y no le damos otra a nuestro cuerpo. Entonces, si bien lo movemos, lo estamos moviendo desde una mala estructura. Porque no es lo mismo mover mi brazo, por ejemplo, yo puedo moverlo en 180 grados, 360 grados, no es lo mismo moverlo así que moverlo desde aquí. Y así con todo. Claro, y cambia todo. No, y es una de las preguntas que te quiero hacer más adelante, justamente el cómo nos está afectando llevar justamente esa mala postura al día a día o las prácticas deportivas incluso, ¿no? Que lo vi, de hecho, corriendo la media maratón con Julien Lepret en Buenos Aires. O sea, yo iba horrorizado porque veías las pisadas, malas posturas, mala técnica de carrera, luego mala respiración también y luego mala condición física. Entonces es como el cóctel, sí, exacto, para ocasionar luego un problema a largo plazo. Pero volviendo al tema de los niños, yo me he quedado sorprendido cómo veo a mi sobrina, de cómo va, primero lo que tú mencionabas, que crecen súper rápido, 8 meses. 9. Y claro, me he dado cuenta primero lo que tú mencionas, en lo rápido que crecen y lo rápido que se van a adaptar a ese contexto, porque de hecho me di cuenta fue en estos días, porque a los piecitos, como donde se apoyan los pies en el coche, es que ya no llegaba hace un par de meses y ya llega allí. Entonces van creciendo tan rápido, pero te das cuenta que luego tienen como esa forma perfecta y esa postura perfecta que siempre, independientemente de cómo esté sentada, ella se sienta, y siempre me recuerdo el tema de los sit-bones, que me comentaste que tienen ese nombre porque uno debería estar sentado allí. Sí, y que es curioso porque uno, es lo que tú dices, es como que te terminara sentando en el coxis con la postura que uno tiene. Gente que es como, esta es la posición. Y en un sofá es como me empieza a tiritar el ojo. En un sofá es como la posición perfecta, ¿no? Pues el sofá tiene la forma que te sientes así. Entonces, me gustaría saber también
cómo todas estas adaptaciones, porque te quería mencionar el tema de las andaderas, que todavía se suele utilizar mucho, a pesar de que ya muchos profesionales no lo recomiendan, porque al final no termina dándole la capacidad a ese niño de desarrollarse como se debería desarrollar. ¿Cómo pueden afectar este tipo de, justamente tú mencionabas el tema del huevito, muchas veces la silla incluso donde comen, o el tema de las andaderas, justamente ese desarrollo, y que luego esa mala postura, pues obviamente se la lleve en otros espacios y que luego pues termine siendo la postura normal que obtenemos a lo largo de la vida? Yo creo que como en todo ámbito, en los niños, si se lo hacen más fácil, no aprende. Es eso. Es si tú se lo das todo en bandeja, nunca va a aprender a cómo ir a buscar algo por sus propios medios, por ejemplo. Entonces, las andaderas lo que hacen, bueno, primero, además de que no está aprendiendo a que el peso va en los pies, sino que pone el peso en las caderas, pero tampoco tiene esa sensación del ambiente en el que está. Entonces, porque se mueve de una manera que no es natural, porque son unas rueditas que lo mueven, entonces no está teniendo esa como capacidad de poder sentirse él en el espacio, en el tiempo y en el espacio en donde está. Entonces, por eso es muy malo como en las percepciones, ¿cierto? En la percepción de no sentir su cuerpo y cuál es el peso cuando voy a pisar, porque esa es la forma de aprender cuánto peso, a cuánto puedo llegar. Bueno, acá en Chile al menos ya no se venden, por una cosa más peligrosa también, porque de repente los niños iban así, se caen por la escalera así que por eso está prohibido. Pero es un poco eso, no tienen esa capacidad de poder ver cómo sentir y cómo sentir, porque están levantados. No, yo creo, ahora que lo mencionas, nunca lo había pensado, pero creo que pierdes, o sea, no solo que pierdes la capacidad de propiocepción, o sea, de saber dónde está ubicado tu cuerpo en el espacio, sino que incluso la distorsiona, porque si tú vas contra una pared, no estás chocando, porque está chocando es el carrito, la andadera en este caso contra la pared. Claro, es como una especie de videojuego, ¿no? Como cuando te chocas contra algo y no estás llegando, y tú dices, uy, ¿pero qué pasa aquí? Entonces, claro, te cambia. Pensar que los niños no conocen este mundo. Están dentro de una barriga de su mamá y después salen y no conocen esto. Entonces, para uno adulto es como súper obvio que si hay una pared no voy a chocar. Claro. Pero para un niño no es algo que sepa. Entonces tienen que chocar primero para decir, ya, esto me dolió, entonces ya, no lo voy a hacer después. Pero claro, pasa eso. A mí me doy cuenta a veces con mi sobrina, yo le digo, porque ella, claro, yo la siento en el sofá conmigo y ella como se empieza a mover hacia atrás. Y yo le digo, Fabiola, pero es que no hay más silla. Y le agarra así como el culito. No hay más, ¿para dónde vas? Y no hay más silla. Y a veces como medio la suelto y ella siente como el bajón. Y ella hace como un par de semanas se cayó de la cama. Porque yo creo que todavía, claro, no tienen la capacidad de tampoco medir distancias. Entonces como que quieren alcanzar algo y no se dan cuenta de repente que tienen. Claro. Pero así al final es que uno aprende. Y eso es bueno, sí, que obviamente claro, viendo que no sea peligroso, si es una cama de 3 metros, pero si es una cama que tú sé que se va a caer, deja que se caiga, porque así va a aprender. Entonces, claro, cuando les facilitamos demasiado la vida, con zapatos con realces, con todo lo que facilite al final, entre comillas, simplemente debilita más al niño. Entonces, parece que ojalá dejarlo y que no sentarlo también. Hay todo un movimiento también de que no sentarlo si es que él no es capaz de hacerlo. Dejarlo en el suelo y que haga lo que quiera, que ruede, que gire, y si el momento que pueda sentarse solito, ahí lo hace. Pero si tú también lo obligas a sentarlo, también puede que su cuerpo todavía no esté preparado para eso. Entonces ahí es donde se empiezan también a caer, porque la espalda tal vez todavía no tiene los músculos suficientes como para poder estar en esa posición. No, y es curioso lo que tú dices porque sí que he visto de vez en cuando estoy en parques o en áreas abiertas, como hay madres súper sobreprotectoras que le dicen a los niños, no hagas eso, uy, no, cuidado, no te montes ahí. ¿En qué momento el niño aprende a defenderse en un mundo que en algún momento le va a tocar enfrentarse? Sí. Y sí he visto que por lo menos me salen ahora, obviamente desde que tengo a mi sobrina, veo muchas publicaciones en Reel relacionadas con los bebés y que hay recomendaciones de que por lo menos durante los primeros años, incluso los padres duerman como con el colchón en el suelo, porque le da seguridad también al niño para subirse a la cama cuando quieran subirse, que si se caen, bueno, van a recibir el golpe y lo van a entender, pero no es desde... O sea, mi sobrina se cayó desde una cama normal y menos mal sobrevivió, o sea, no le pasó nada grave, pero... Bueno, de hecho, el otro día había un video que era muy, muy bueno, que decía, tú les celebras todos los logros a los niños, empiezan se sientan, bien, empiezan a gatear, empiezan a caminar, pero ya cuando empiezan a colgarse de cosas, no, ay, no. Entonces es como raro igual, porque, claro, uno tiene que estar ahí viendo que no se caiga, pero deja que haga las cosas, porque esa es la forma que tienen de explorar y de poder hacerse más fuerte.
y de sus capacidades. Claro. No, y es la forma de descubrir el mundo que al final es un mundo al cual se van a enfrentar tarde o temprano, solos. O sea, quieras tú o no quieras, van a salir allí fuera y se van a enfrentar. Entonces, ¿cuál tú crees que sería la forma ideal? Obviamente no daría chance, habría que hacer todo un podcast solo sobre eso, pero en la cual le podamos permitir a ese niño que se desarrolle con toda su potencialidad que tiene como ser humano sin limitarle en la movilidad. Yo creo que obviamente como papás estar mirando, que no esté subiendo arriba de un edificio y obviamente que estar como... Pero yo creo que es más como incentivando, diciéndole tú puedes, tú eres capaz. Y de repente dejarlo solo también, que explore. Si los niños tienen una capacidad natural de no ir a hacer cosas que son muy peligrosas. O sea, si en un precipicio el niño no se va a tirar. Es algo como natural que tenemos el ser humano de no morir, ¿cierto? Pero cuando tienes a alguien que siempre, cada vez que alguien te agarra, tú sabes que puedo hacerlo, total, alguien me va a agarrar. Entonces, como dejar que si hay... Bueno, tampoco quiero decir, uno y 3 metros y déjalo, pero sí, como eso, dejar que ellos mismos tengan ese propio instinto de supervivencia. Y eso es, el ser humano nace con un instinto de supervivencia. Entonces no se va a tirar de un precipicio. Mire, ya entendiendo que pues, las personas que nos están viendo seguramente ya no lo hicieron o no lo hicieron con ellos, sus padres. Yo recuerdo bastante bien, yo creo que esto no lo va a ver mi padre, así que puedo decirlo, que claro, que luego obviamente nunca te enseñan esa conciencia corporal o no te permiten que, porque al final lo tenemos todo de forma innata, se pierde en el camino, luego obviamente adoptas una mala postura, eso pues obviamente con la repetición permanece y luego el típico que te da un golpe en la espalda, siéntate derecho. Entonces, ¿cuál es el problema de corregir? El gesto es perfecto, porque luego, es que yo recuerdo perfectamente cómo jugando a los videojuegos, tú lo corriges, porque uy, ahí viene mi papá, corrige la postura, pero luego en lo que se va, vuelves. Entonces, ¿cuál es el problema de corregir la postura desde aquí? Y de hecho hay mucha gente que utiliza los famosos correctores de postura en la espalda. La misma torre de Pisa. Ahora la torre de Pisa, bueno, no la quieren corregir porque ese es el atractivo, ¿cierto? Pero si quisieran corregirla, no, o sea, si ellos realmente quisieran corregir la torre de Pisa y ponerla bien para que no se caiga nunca más, ¿qué es lo que harían? Corregirían la base, ¿cierto? Claro. Obvio. Lo están haciendo así porque obvio, ellos quieren que esté así, pero nosotros no queremos estar así. Entonces, si es que nosotros si estamos corrigiendo desde arriba, pero sin corregir la base, siempre vamos a volver, porque el problema de que mis hombros estén adelante, mi cabeza está adelante, no es el problema de los hombros. Esto es simplemente una consecuencia de tener una mala base. Por eso yo no recomiendo para nada esos correctores posturales. Porque de hecho, el corrector postural no solamente no sirve para nada, porque una vez que te lo sacas, vuelves a la misma posición, sino que también estás haciendo una doble compresión. Porque fíjate que si yo tengo una buena posición de la pelvis, entonces tengo una base plana para poder apilar un piso sobre el otro, una vértebra sobre la otra, para que todo caiga sobre el eje vertical. Pero cuando a mí se me cae esa base, por consecuencia, mi columna entera se va a encorvar, mis hombros van a ir para adelante, mi cabeza también. O sea, ya ahí estoy haciendo una compresión, ¿cierto? Pero si yo ahora le pongo una fuerza externa para poder hacer esto, estoy haciendo una doble compresión, ¿cierto? Para tratar de estar derecho. Entonces, por eso es malo. Y también por el hecho de que, como te decía, todo lo que nosotros le pongamos externo al cuerpo hace el cuerpo más débil solamente. Entonces, bueno, entendiendo primero que cuando tenemos una buena estructura de base, una buena posición de los huesos, que son los encargados de sostenernos, justamente no necesitamos músculos fuertes para poder sostenernos. Entonces, cuando uno entiende esa lógica, entonces, bueno, no es que necesite músculos fuertes. Mis hombros no están adelante porque mis músculos están débiles. Puede que mis músculos estén débiles, pero porque mis hombros están adelante. Entonces, al arreglar la base, te vas a dar cuenta que no necesitas músculos demasiado fuertes para poder sostenerte, porque son los huesos los encargados de hacer eso. Y sí necesitamos músculos fuertes, pero para ir a mover esos huesos, para ir a levantar cosas pesadas, para correr, saltar, bueno, pero no para sostenernos. No, y es como, volviendo me gusta que lo hayas enlazado con la analogía de la Torre de Pisa, porque es como si ellos intentaran corregir la torre moviendo la estructura superior. Son mucho más planitas. Y si te fijas también, si vas a los museos y ves a nuestros ancestros, ¿cierto? Porque al final las esculturas son una copia de lo que eran ellos antes. Son unas columnas derechas, perfectas, planas, hasta que llegó el punto en que sale la pelvis hacia afuera. Te vas a lugares o culturas menos industrializadas y ves que es la misma cosa. En la columna plana, que como les digo, si bien no es plana, una vez que uno le pone los músculos, la grasa, la piel, al ojo de un humano debiera verse casi plana. Entonces, si bien tiene esas curvas, no son tan exageradas como lo que nos han hecho creer hasta hoy. Y bueno, nuestros ancestros, cultura menos industrializada, y los bebés.
de todo nuestro planeta. Son una cosa pero perfecta. O sea, mírenlo, si es que cosa de mirar. Uno siempre tiene un niño, un bebé, digo, porque ya niños más grandes empiezan a deformarse en nuestra sociedad. Pero es una cosa así perfecta, una columna derecha plana perfecta hasta que llega un punto en que la cola, el poto, el culo sale para atrás. No, es impresionante. De hecho, lo veo mucho en mi sobrina. Cuando se sienta es brutal lo derechita que se sienta, incluso desde la cabeza, como todo súper recto, el cuello, luego la espalda y luego lo que tú dices. Claro. Y sale luego su que no culito hacia atrás. tener una cabeza allá, porque es física, es que es física pura. Si yo tengo una cabeza allá adelante, se me va a caer el cuerpo. Entonces mis músculos van a estar así, tratando de que la cabeza no se caiga. Entonces si yo tengo todo sobre una buena base y tiene lógica. No creo que nuestro creador haya sido tan desconsiderado como para diseñarnos de una manera poco eficiente. En que a los 30 años tengamos que estar todos con dolores porque no tiene lógica. Para mí no... Es que lo seguimos normalizando y lo normalizamos a más temprana edad. Es normal, ya tenemos 30, normal. Y mira, hablando de la... Hay gente ya con 30 que se considera anciano. Hay gente que a veces me dice, es que ya mi edad, David, yo entiendo que es normal. Y yo, ya va. ¿Qué edad tienes tú? Me dicen 38, 39. Yo, coño, yo tengo 36, no me considero viejo, mucho menos a ese nivel. Y te iba a comentar algo que se me acaba de ocurrir porque el tema de las esculturas al final era como la fotografía también, claro, para vernos en ese entonces. Pero yo imagino que tendrían también como lo que son los filtros ahora en las redes sociales. Bien, de todo. Imagino. Sí, exacto. Una esculpita con músculo más grande. Pues un poquito más de culo porque no, ¿sabes? Sí. Pero volviendo al tema de las compensaciones, que ya lo has comentado, me quisiera meter un poquito más de detalle para saber realmente qué músculos están compensando para que la gente entienda por qué estamos teniendo problemas a distintos niveles que no deberíamos estar teniendo, por lo menos no a tan temprana edad. ¿Cuáles son los músculos que están compensando y dónde generalmente la gente se resiente justamente por esa mala postura sostenida en el tiempo? Primero, cuando uno camina, por ejemplo, están los músculos que son los agonistas y antagonistas, que se llama, que es cuando el agonista es el que trabaja y el antagonista es el que hace justamente lo contrario. Entonces, cuando uno trabaja, el agonista trabaja, el antagonista tiene que relajarse, ¿cierto? Pero si es que el agonista no está trabajando, entonces el antagonista puede trabajar. Bueno, es como que el cuerpo tiene toda una forma de trabajar de manera eficiente en que se ponen de acuerdo todos los músculos, ¿cierto? Entonces, cuando tú empiezas a caminar, por ejemplo, en que necesitamos el glúteo fuerte es el principal propulsor de la marcha. Pero ese glúteo, por tener una mala posición, no es capaz de activarse bien. Entonces, como no puedo usar el glúteo, pero tengo que caminar, voy a tener que compensar con otro músculo. Entonces, ¿dónde está ese músculo antagonista, que es el que va a compensar? El psoas. Y el psoas es un músculo que yo creo que muchos chilenos no han escuchado, porque es el típico músculo que, como se inserta en la columna lumbar y va para acá, a cada pierna, si yo tengo ese músculo muy tenso, muy acortado, porque está muy activo, porque está trabajando y haciendo el trabajo del glúteo, entonces empieza a activarse como se inserta en la columna lumbar, te tira de la columna lumbar y eso me puede generar muchísimos problemas de columna lumbar. Eso es como un ejemplo nomás para que se entienda. Pero también en cuanto a la postura, que es lo que ya yo creo que más le interesa a la gente, el hecho de estar sentados por mucho tiempo, cuando uno tiene una buena base, como te decía, los músculos no debieran estar... Siempre hay un tono muscular, obviamente, pero no es una contracción que los músculos tienen que estar haciendo para poder sostenerme. Entonces, cuando yo tengo una buena estructura, esos músculos están relajados. Pero cuando tengo una mala estructura, entonces los paravertebrales, que son los músculos de aquí, empiezan a trabajar más. Y esos paravertebrales, como van unidos de vértebra en vértebra, se apretan y eso hace que los discos se junten más. O sea, que las vértebras se junten más entre ellas. Y como hay una constante contracción, también ese músculo, también duele el músculo cuando está con una contractura. Están los trapecios también, los pectorales, por el hecho de estar en esa posición. No sé, si te ocurre otro. No, sí, por eso iba pensando justamente porque la mayor parte de los problemas que suele tener una persona con mala postura, con poca, digamos, condición física, suele ser rodillas. Ah, bueno, también. Caderas. Fui para arriba, pero... Espalda baja y cuello. La famosa tensión del cuello, que era lo que tú decías. Todo el mundo se lo asocia al estrés. Pero sí, o sea, obviamente estrés tenemos todos, pero no necesariamente tiene que ser solo en el cuello, porque claro, todo el otro músculo también. Entonces, claro, eso no lo que quería ir entendiendo. ¿Por qué suele haber como esos puntos que son los que comúnmente se repiten en tema de dolores y molestias a nivel... bueno, en general, si te fijas, como que en todas las articulaciones siempre hay algo.
Y como te digo, siempre va a depender de la persona, porque somos todos distintos, pero el cuerpo de alguna manera u otra va a compensar. Porque nosotros somos como, yo siempre digo lo mismo, somos como una gran empresa. Entonces, la empresa tiene que seguir funcionando. Y si es que hay alguien que no está haciendo su trabajo, no van a dejar de funcionar, sino que va a venir otro. Entonces, y otro, y entonces el que vino dejó de lado su trabajo, entonces va a venir otro. Entonces hay veces que a mí me duele el cuello, pero el problema no es del cuello, el problema venía de abajo, que tuvieron que ir compensando para eso. Entonces, como te digo, hay personas que van a sacar, y esto también tiene mucho que ver con la emoción. Yo creo que sería muy mala profesional si dijera que todo es físico. Siempre hay, somos un cuerpo emocional y físico. Entonces también se relaciona que si es que tú ves la rodilla izquierda y no la derecha es porque tienes problemas con, no sé, con tu mamá o que hay millones de cosas, y por eso es que mucha gente dice, bueno, ¿por qué me voy a la izquierda y no a la derecha? No, es que tienes una ya, sí, también, pero también pasa mucho que me duele la rodilla, entonces vamos a hacer ejercicio de rodilla y qué sé yo, pero el problema no es de la rodilla, el problema es que viene porque tus zapatos están haciendo el trabajo de tu pie, entonces tu pie no tiene fuerza y eso va a ir a repercutir en la rodilla, o en la cadera, o en los hombros, o en el... Y lo mismo que hablamos de los hombros, mis hombros adelante, si yo estoy con mis hombros adelante y ahí yo me pongo a jugar tenis, a nadar, voy a tener problemas en el hombro, pero mi problema no es del hombro, mi problema es de tener una mala base que está obligando a que mi hombro esté en adelante. Entonces no saco nada con ir a hacer ejercicio de hombro, ir a elongar acá, fortalecer allá, porque yo puedo estar muy fuerte, pero igual después voy a estar en esa posición. De hecho, a mí me llegan varios alumnos que son así, pero musculosos, pero completos, o sea, pero una cosa, pero ya no le caen más músculos a su cuerpo. Y me dicen, es que vengo porque mi médico me dijo que tenía mis músculos del core, por ejemplo, los típicos famosos, muy, muy débiles, entonces tenía que venir a trabajarlo. Y yo lo miro y le digo, pero, o sea, ¿qué te puedo enseñar yo? Mira tus músculos, son tremendos. Y es que no es un músculo débil, no es porque tenga un músculo débil, sino que el momento de trabajarlo tal vez, al tener malas posiciones, ese músculo no se va a activar bien, porque quedan en posiciones de poca eficacia mecánica, en la que no son capaces de activarse. Así que ahí hay que entender, más que ir como a hacer un ejercicio específico. A mí también siempre la gente me pregunta, ¿qué ejercicio me puedes dar para...? Yo que ningún ejercicio te va a servir. No estoy diciendo que no haya que moverse, que no haya que hacer deporte, hay que hacerlo de todas maneras. Pero no hay un ejercicio milagroso que va a solucionar tu problema. Primero anda a las bases, a recuperar tu estructura de base, y una vez que ya recuperes esa base, ahí vamos a hacer ejercicio, vamos a hacer cosas. Pero no me sirve de nada hacer un ejercicio aislado si no estoy arreglando el real problema. Mire, me encanta la analogía que haces. Yo decía que si no la dice, la voy a decir yo. La analogía que haces tú con el tema de que nuestro cuerpo es una empresa donde no puedes votar a los empleados, entonces tienes que compensar. Y el cuerpo, que es interesante porque el cuerpo de forma inteligente deriva menos recursos, pues obviamente algo que no estás utilizando. Tiene sentido porque dice, ¿para qué voy a derivar recursos para mantener un glúteo si tú no le estás poniendo, no le estás dando uso? Claro. Y sucede algo curioso porque hay, de hecho, estudios con respecto a lo que tú mencionabas, de que si hay alguien que no está haciendo su trabajo, tú te tienes que ir a buscar a otro. Y que de repente la deficiencia de un músculo viene, no necesariamente lo que tú decías, el tema de las rodillas, que la gente busca entrenar y fortalecer, de repente que viene el problema es de la cadera. Y de hecho hay un estudio bastante interesante que deja ver cómo tú, si pones un trabajador que al lado de un trabajador de repente que es excepcional, ese trabajador mejora su conducta, su eficiencia. Pero lo sucede también lo contrario. Si tú lo pones al lado de alguien que no está cumpliendo su trabajo, baja el rendimiento. Entonces, claro, tiene sentido que si tu rodilla tiene un bajo rendimiento, es probable que sea no por culpa de ella, sino por culpa del trabajador al que lo pusieron al lado. Buena. No, como al final, por eso me encanta siempre cuando dicen cómo es arriba es abajo. Comparas otros sistemas y te das cuenta que todo funciona más o menos similar. Entonces aquí tú dices que habría que ir al origen, ¿no? O sea, en vez de enfocarse solo en esa... Y para que quede claro esto, yo les decía que existe una estructura de base, ¿cierto?, de los huesos, que en una cierta posición vamos a poder sostenernos de manera más eficiente. Y eso también hace que los músculos estén en una longitud ideal para poder contraerse, porque los músculos se insertan de hueso a hueso. Entonces, si un hueso está muy junto, el músculo se junta. Pero si a la vez está muy separado, también los músculos se separan. Entonces, yo puedo ir al gimnasio todos los días y tener así unos tremendos glúteos, pero si en el momento de caminar, que es donde yo más necesito mi glúteo, estoy con una mala posición, mi glúteo no se va a activar. Y no se activa porque no tenga fuerza. Porque claramente tiene fuerza, porque voy al gimnasio todos los días y tengo así los glúteos. No se activa porque está en una posición o en una longitud
que no es ideal para poder activarse. Entonces, no le estamos dando como ¿cómo se dice? Un incentivo, por ejemplo. Claro, entonces no sería un cuerpo funcional. Claro, ¿no? Un cuerpo funcional, yo puedo tener un tremendo músculo y eso es justamente eso, no es funcional, porque lo estoy posicionando en posiciones de poca eficacia mecánica. Entonces, por eso es que yo nunca recomiendo anda a hacer ejercicios porque sí. Arregla bien y de esa posición tú vas a ver que tu músculo va a funcionar mucho mejor. Y al final entrenar, hay una famosa frase que ha rodado mucho en redes sociales que es no entrenar para hacerte más fuerte en el gimnasio, sino entrenar para hacerte más eficiente en la vida. La vida, claro. Y al final es... Y es lo que es una frase que siempre digo también, más vale un músculo consciente que un músculo fuerte. Porque un músculo consciente puede ser fuerte. Un músculo fuerte no necesariamente va a ser consciente. Sí, y cuando luego ves fotos de poblaciones aisladas o de tribus ancestrales, te das cuenta que tienen un cuerpo súper tonificado, fuerte, y no van al gimnasio. A consecuencia de que lo usan bien. Claro, pero que no van al gimnasio, no necesitan estar haciendo pesas ni máquinas de musculación, y es cuando te das cuenta que algo estamos haciendo mal en el día a día, o para que luego tengamos que ir para el gimnasio para corregir. Bueno, si te fijas, la gente en general siempre evita moverse. Inconscientemente, es como si hay una escalera mecánica y otra acá, tú te das la mecánica. Porque, para no cansarme, o si es que ando por las compras, como, voy a buscar un carrito para poner las cosas y voy a subirme al ascensor. Como que buscamos no cansarnos. Y después, como no decimos nada, tenemos que ir al gimnasio. ¿Por qué no mejor usas esos momentos como un gimnasio? Yo a veces que de verdad no alcanzo a ir al gimnasio, no puedo hacer deporte, pero me pongo a pensar y dije, hay ciertas cosas. Subí mi edificio para arriba y para abajo 1000 veces, con las bolsas, con los niños, con las bicicletas, y de verdad fue un buen ejercicio. Entonces, también considerar eso como ejercicio, pero también entender que si eso lo hago mal, desde una mala estructura, puede ser hasta algo perjudicial. Y yo creo que por eso también la gente intenta evitarlo, puede ser. Porque como lo hace mal y después terminan adoloridas efectivamente por haber subido la escalera, por haber andado con unos bolsos, por haber agarrado a su hijo en brazos, terminan con dolores, entonces asocian que eso es malo. Lo típico también, cuando alguien tiene un dolor de espalda y va a ir a levantar algo, yo no, porque mi dolor, hazlo tú, porfa, que tú eres más joven, tienes más fuerza, ¿no? Pero y pasa que lo estás haciendo mal y por eso te duele. Pero si lo hicieras bien, es una tremenda oportunidad para fortalecerte y para vivir mejor. Y que cada vez te vas dando cuenta que la persona se va aislando más del mundo real y suele verse sobre todo mucho en personas de la tercera edad, como luego de una primera caída, luego no quieren salir de casa. Claro. Bueno, y eso en la gente mayor tiene mucho lo que acabas de decir. O sea, cuando uno pierde la estabilidad al caminar, la probabilidad de caerse y fracturarse la cadera es muy alta. Y de morir luego. Y una vez de fracturar la cadera, la probabilidad de morir también aumenta. Pero no es que el hecho de que nosotros seamos más viejos es que nos caemos más. Es que es el hecho de que tengamos una mala estabilidad en la marcha. Y no tenemos mala estabilidad porque nos hacemos más viejos. Es porque si yo de joven caminaba mal, entonces cuando voy creciendo, ¿cierto? Voy aumentando mi edad, voy achicándome y voy, como tengo miedo a caerme porque sé que me estoy haciendo más viejo y tengo probabilidad de fracturarme, me voy como achicando más. Pero si yo soy de joven, tengo una buena estabilidad en la marcha, así voy a llegar a los 100 años. No tiene por qué cambiar mi forma de caminar si es que yo tengo una buena manera de caminar desde joven. Y es curioso lo que mencionas porque de hecho lo pudiésemos enlazar con todo, ¿no? La gente también se hace más pequeña, empieza la pérdida de masa muscular, es una discusión que yo tengo siempre porque veo muchos profesionales allí fuera de la salud que a partir de los 30 años empiezan a perder X cantidad de masa muscular y eso aumenta con cada década. Yo, claro, si no entrenas y si no la mantienes, es obvio. Pero si no, porque tú ves una persona como el mismo Arnold Schwarzenegger o cualquier otra persona, atleta a sus 60 años, que tiene un físico increíble incluso a sus 70, con una masa muscular impresionante, porque de hecho hay MRIs viendo la pierna de un atleta de 74 años, cómo tiene todavía su masa muscular. Entonces, ahí es cuando tú te das cuenta que no es que pierdes masa muscular o no es que pierdes necesariamente densidad ósea. Es que hay algo que estás haciendo que te está haciendo perder densidad ósea y masa muscular. Bueno, y lo mismo con lo que tú dices de achicarnos. No es que en realidad nos achiquemos, es que las curvas que tenemos se hacen más, se pronuncian más, entonces como que tú tuvieras un resorte. Si el resorte tú lo estiras, crece. Pero si es que ese resorte entonces no es que te achiques, sino que hacen más como que pronuncian más esas curvas que hacen que te veas más chico. Pero no es que te hayas achicado. Y un poco para ir enlazando esto, para que la gente entienda también que no es únicamente una cosa funcional o
o de postura, porque lo he hablado incluso con Julien Lepret y también con Rubens, cómo todas estas compensaciones que vienen obviamente después de los zapatos, de la postura corporal, luego nos afectan a otros niveles. Y Ernesto Prieto Gratacós, de hecho, creo que tiene un webinar sobre esto, de que nosotros por lo menos el sistema linfático no tiene una bomba. El único sistema que tiene una bomba en nuestro cuerpo es el corazón. Claro, luego el retorno venoso y el sistema linfático dependen del movimiento. A día de hoy hay una pandemia de varices, por ejemplo, en las mujeres. ¿Cómo ese es justamente ese tacón del que hablábamos antes y la falta de movimiento y de activación muscular nos puede afectar en otros sistemas, como por ejemplo el sistema linfático, el sistema circulatorio? Todos, hasta la energía. Primero, así como yo creo que la base primero, siempre la base, es que esto igual que, yo siempre digo, como se hace en Sarman tráfico, en el Sarman ataco, como se dice acá en Chile. Es que si yo tengo una mala estructura, entonces ya el flujo de la sangre, del sistema nervioso, linfático, no va a haber un correcto flujo porque hay cosas que están como estancando, ¿cierto? El tener una mala estructura hace que se estanque eso por un lado, pero por otro también que los músculos, como bien tú decías, son los principales bombeadores de la sangre. Entonces, cuando un músculo está constantemente acortado, por ejemplo, por usar tacos, y estos de aquí son los principales bombeadores del retorno para lograr el retorno venoso. Porque imagínate lo difícil que es pasar. Ya, es fácil, la gravedad llega, hace que la sangre vaya para abajo, pero después la que hace que se devuelva son los músculos, los que hacen que esa sangre pueda bombearse hacia arriba. O sea, ir en contra de la gravedad, o sea, imagínate. Entonces, cuando estamos con un taco, no le estamos permitiendo a ese músculo que se estire y que se contraiga, que se estire. Está constantemente contraído. Entonces, claro, también ahí yo creo que tiene mucho sentido las trombosis, porque las trombosis siempre son en la parte inferior, generalmente, son ahí. Retorno venoso, varices, como dices tú. Entonces, es muy importante mantener esas longitudes ideales de los músculos sin usar tacos y sin hacer... Bueno, y moviéndonos, obviamente, porque si estamos 8 horas así sentados en una misma posición, los músculos no se activan. Y justamente lo hablaba con Julien porque yo esto o sea, no entendía el por qué, o sea, entendía la función que tiene, por ejemplo, el caso de los músculos de la pantorrilla, que ejercen como esa función de bomba, como para el retorno venoso y pues obviamente todo para el sistema linfático, pero no entendía por qué las varices, o sea, por qué se veían justamente en esa parte que es como la parte exterior, obviamente, de la pierna, la pantorrilla. Y claro, lo que me explicaba era que como no funcionan esas vías internas más profundas, tu cuerpo busca la forma más fácil y son las rutas externas. Y por eso es que se suelen ver justamente como esos brotes de varices justamente y en esa zona en particular. Y que luego te das cuenta que justamente el pie diabético, todos los problemas a nivel de justamente resistencia a la insulina, diabetes, porque empezamos a perder justamente esa funcionalidad y no voy a decir que obviamente es un problema solo de movilidad, el tema de la diabetes, pero que tiene sentido de que empecemos a perder miembros inferiores y no una mano, por ejemplo, que tienen mayor flujo. La mano se mueve constantemente, sí. Y hay vídeos perfectamente que se ven como cuando alzan las manos, como enseguida el vaciado, el retorno de la sangre es brutal. Y claro, son miembros de nuestro cuerpo que todavía tienen movilidad hasta cierto punto, porque ya estamos ahora así y así, con el móvil y el computador, pero que lo hemos ido perdiendo en el tiempo. Y por eso también dicen que es súper bueno ponerse boca abajo. Hacerlo invertida, no sé. Y intentar usar nuestro cuerpo para todo lo que deberíamos estarlo utilizando. En movimiento. No, y me gusta lo que tú dices de que no hay una postura ideal, porque yo creo que a fin de cuentas, y una frase que yo uso mucho, tenemos el cuerpo perfecto para el estilo de vida que llevamos. Es decir, la postura que tengo yo, la que tienes tú, es porque es la postura ideal para el estilo de vida que llevas tú y el estilo de vida que llevo yo. Entonces, y entendiendo eso en un contexto en el cual hemos quitado todos los estímulos, porque incluso en ciudades geométricamente perfectas, donde por lo menos en países primermundistas, no quiero decir que en países que no son primermundistas sea algo malo, pero en países primermundistas si ves una baldosa levantada, enseguida la gente toma la foto, le envía a la alcaldía y le corrigen la baldosa. Es peligroso que se puede caer un viejito. Y claro, tiene razón, pero es que hemos perdido todos los estímulos. Cómo esto justamente, este estilo de vida moderno, luego nos afecta en la capacidad de no solamente saber dónde llevas tu extremidad, sino en la adaptación. Sí. Bueno, y lo mismo, todo ahora está a nuestra altura.
Si te fijas, si yo me voy a lavar los platos, y de hecho la gente se queja, no, es que yo soy muy alto, entonces me queda 5 milímetros más abajo, entonces eso hace que me duele la espalda. Imagínate esto, yo te mostraba unas fotos de africanas que lavan la ropa y pueden estar 2 horas lavando la ropa al ras del suelo. Entonces, una postura así, pero increíble abajo. O sea, tienen oportunidad de elongar sus músculos, de trabajar esos músculos, pero nosotros tenemos todo ahí, a la altura, y claro, como dices tú, una altura se aplana al tiro, entonces pasa también eso, que la gente a veces cree que por usar zapatos minimalistas, también, que se van a acabar todos sus problemas, pero el problema es que vivimos en una sociedad, en una ciudad en que es todo plano y nivelado, entonces tampoco es llegar y sacarse los zapatos y listo. O mucha gente me dice, ya, pero yo estoy para mí mi transición a zapatos minimalistas no va a ser tan difícil porque yo estoy todo el día en mi casa sin zapatos. Yo, ¿no has visto tu casa? Tu casa es que es suavecita, plana, o sea, no vale. Tú tienes que ir al cerro, ir a lugares donde puedas realmente sacar al máximo esas capacidades que tiene tu cuerpo. Y justamente aquí lo enlazo con algo y nuevamente lo repito, los fisios pues odian la frase inhibición glútea. Mis amigos ADGD y Julien Lepret no les gusta que yo lo mencione así. Les gusta más hablar de una inhibición probablemente de otros músculos o de una falta de fuerza en los glúteos. Pero justamente añadiendo de que no hay estímulos allí fuera y que luego lo que tú decías, va al gimnasio, puedes tener unos glúteos increíbles, pero que luego no son funcionales. ¿Cómo esa falta justamente de fuerza en los glúteos, que debería ser el músculo más fuerte de nuestro cuerpo, nos está afectando también a otros niveles? Que luego lo sueles ver, por ejemplo, en mujeres, ¿no? Que pierden peso y dicen, es que a mí no me gusta perder grasa porque es que se me van los glúteos. Yo le digo, no. Nunca hubo glúteos. Había grasa acumulada allí. Sí. Que no hayan glúteos, pues porque nunca los hubo. Sí, los glúteos son importantísimos porque, así como yo te decía, la base de una buena postura, la base de poder usar bien el cuerpo, es la pelvis. O sea, en la pelvis está todo. La pelvis, de hecho, el chakra de la raíz se le llama, es la base para que todo hacia arriba y hacia abajo funcione bien. Si tú tienes esa mala base, olvídate de querer arreglar todo para arriba o para abajo. Y justamente ese poder, que es el que me afirma a tener una buena posición, son los glúteos. Pero los glúteos, al llevarlos a la funcionalidad, claro, eso es lo que decía. Yo tuve una alumna, de hecho, de 70 años, una vez, en que su único ejercicio que hacía era salir a caminar. Y llegó un punto en que ya como caminaba mal, le empezó a doler la espalda, las caderas, y de hecho su médico le dijo, no camine más. O sea, decirle a una mujer de 70 años que no camine más es llevarla a condenarla. Entonces, ahí yo la miré y claramente lo que estaba haciendo es que estaba caminando con una mala posición de la pelvis. Entonces, su principal propulsor, que era el glúteo, no podía activarse. Entonces yo le dije, mira, hay que cambiar esto, cambiamos la forma de caminar. Y ahora ella, y después empezó a caminar, nunca más le dolió nada. Y genial, porque ella no necesita ir al gimnasio, porque tampoco es una persona que esté subiendo cosas, levantando cosas pesadas, porque su estilo de vida no es así. Su estilo de vida es salir a caminar todos los días, y por cuestas, bajadas y todo, y necesitaba un cuerpo saludable para esa actividad que ella hacía. Entonces, el hecho de que ella todos los días saliera a caminar con una buena posición de la pelvis, logrando activar su glúteo, 1 hora de caminata, o sea, cuando uno va al gimnasio ni siquiera hace 1 hora de ejercicio de glúteo, yo creo, pero ella 1 hora de ejercicio de glúteo, por salir a caminar. ¿Quién propulsa en el caso de la caminata cuando no es el glúteo quien se activa? Cuando no es el glúteo, el psoas. De hecho, lo mencionaste el día del curso, sobre todo porque mostrabas imágenes de cómo perfectamente se veía cómo el pie realmente era hacia atrás, sí. Se alineaba un poco como con la columna, pero el paso realmente no lo dabas tanto, era hacia adelante. Sí, de hecho, o sea, claro, es para adelante, claro. Para que la gente lo entienda un poco, yo les digo, imagínate que vas por una de estas trotadoras y la cinta de la trotadora está mala. Entonces tú para poder avanzar tienes que empujar el suelo. Entonces en realidad es la pierna que empuja atrás y no la de adelante la que da el paso hacia adelante, sino que yo avanzo porque la de atrás me empujó, no porque la de adelante hizo el paso. Entonces quien me permite empujar es el glúteo. Entonces cuando yo no tengo, no sé si se va a ver, pero si yo no tengo ese glúteo que me empuja porque está en una mala posición, entonces ahí sí voy a tener que compensar tirando con el psoas para ir para adelante. Por eso está la típica caminata, ¿cierto? Además de que se ve súper mal, estoy dejando de usar un músculo muy importante. Y fíjate, no es necesario ir al gimnasio para tenerlo fuerte. Cosa de salir a caminar todos los días 1 hora, o menos, media hora. Pero en esa caminata, y ni siquiera salir a caminar porque uno igual camina. Así que tú igual, todas las personas caminan, aunque sea poquito, pero todos caminan. Entonces, en ese momento que estás caminando, si eres capaz de usar bien tu glúteo,
genial. O sea, estás todos los días teniendo la oportunidad de poder activar un glúteo. Porque uno que vaya al gimnasio igual, uno no va todos los días al gimnasio. Y si vas, será 1 hora. ¿Qué pasa con el resto de las 23 horas del día? Entonces, hay que ser eficiente también con el tiempo que uno tiene. Y es que lo empecé a notar en la calle porque, claro, me daba cuenta de que justamente por el tacón, por esa cuña que tenemos en el talón, que no permite flexionar completamente las pantorrillas, que luego no nos permite tampoco dar el paso completo hacia atrás, no nos permite activar los glúteos. Yo decía, tiene sentido de que, claro, allí quien esté tirando es el psoas y por eso la gente termine dando el paso hacia adelante, claro, en vez de al contrario. Que domina con la pelvis en vez de dominar con el... Claro, y de hecho en sus formaciones de Pedro Vivar, que también le conoces, y creo que se llama Josué, el otro chico que allí también participa, Rubens, ellos hablan como de esa pérdida de la dominancia de la cadena posterior que estamos viendo en la sociedad. O sea, estamos empezando a dominar justamente con toda la cadena pectoral, anterior. psoas, sí. Claro, y tiene sentido de que... Pero me da la impresión, y es una cosa que muchas veces discuto con gente de este mundo, me da la impresión de que... No, porque claro, al final esto es un sesgo. O sea, entre nosotros vamos a pensar que sí, no, la dominancia, pero estamos evolucionando hacia allá. Y creo que tarde o temprano nosotros somos una minoría realmente. Claro. Tarde o temprano, pues eso será lo normal y era lo que tú decías, el día de mañana los estudios van a ser, pues mira, no te estás moviendo así, uy, hay algo mal. Ya vas a hacer la normal. Claro. La curva normal es un sombrerito y tú vas a hacer el de fuera. Total. Bueno, igual ahora también cuando te dicen, ay, y no vas a salir, y no fumas, y no tomas, sí. y solo entrenas todo el día. Como que sí. Tú eres la normal, eres como... No, es Netflix. Sí, como... ¿Qué haces en tu día? No, claro. Alguien, de hecho, un conocido que tiene también un podcast, lo mencionaba. Él decía en un Reels, tengo 1 año sin salir de fiesta, sin beber alcohol, sin ver Netflix. Y yo dentro pensaba, o sea, una persona normal que vea esto pensará, ¿y este qué coño qué hace? Aburrido. Claro, ¿sabes? O sea, como que no hay vida fuera de eso. Yo te quería preguntar, porque claro, luego esa mala postura, ese mal desarrollo que tenemos, luego el entorno está diseñado como para mantener esa mala postura, ¿no? Luego el asiento del auto, que me di cuenta también que está todo... Los ojos cambian. Nuestra visión a las personas. Tú ves que las modelos de todas son así. Y como en esta posición así como bien encorvado, o como la típica como alguien fumando, así como viene en esta posición como que hasta ha cambiado nuestra percepción y la gente cree que eso ya es lindo. Ese es el problema, que tú veas a una persona así, a nadie le llama la atención ver a alguien encorvada. No es como, uy, qué feo. Es lo normal. Hasta puede parecer lindo. Entonces, yo cuando me siento de esta manera, muchas personas me dicen, ¿pero estáis bien? ¿Qué te va? Como, tranquilo, relájate. ¿Estás bien? Como, entonces pasa también a normalizarse eso y hasta puede parecer para algunas personas algo lindo. Y ese es el gran problema. Sí, el mundo de la belleza y Hollywood nos ha cambiado la percepción. Y yo creo que aquí era lo que mencionábamos, por lo menos antes con los zapatos, que todo viene probablemente de algo que hayamos utilizado o de lo que se haya beneficiado la clase alta, el tema del cigarrillo, del alcohol, que se veía como que, uy, quiero llegar allí. El tema de los zapatos también. El tema, por ejemplo, el de ser muy, muy blancos, pues porque obviamente la clase esclava era la clase negra. Claro. Entonces te das cuenta que todo viene de un trasfondo que tiene un sentido, pero que hemos normalizado y que la gente no se cuestiona a día de hoy. Sí, claro, es como que ya es normal utilizar los zapatos de punta. Antes era algo de lujo. Claro. Entonces lo hemos mantenido, pero luego como ese entorno, ¿cómo podemos adaptar el entorno? Que era lo que yo te iba a comentar, porque todo pareciera estar diseñado para mantener esa mala postura. Empezando por el asiento del auto. O sea, entendiendo que nos levantamos de la cama y vamos siempre a una silla. Y esa silla, por muy ergonómica que sea y muy costosa que sea, porque además son súper costosas, no se mantiene. Entonces, ¿cómo, obviamente a grandes rasgos, cómo podemos adaptar ese entorno normal a obviamente una postura ideal? Bueno, yo creo que primero todo es de adentro hacia afuera. ¿Ya? Porque hay veces que también a mí me preguntan mucho, dame cuál es la mejor silla, pero es que de nada te sirve. De hecho, tú viste que esta silla es súper buena, porque es cierto, porque tiene el espacio ahí en que puedes poner la cola y es perfecta. Pero la mayoría de la gente que llega a esta silla por primera vez se sienta así. Porque el problema no es la silla, el problema es tu poco conocimiento de tu cuerpo. Entonces, por eso es que yo creo que lo principal es ir primero desde adentro de tú tener una conciencia del cuerpo, para que así el día de mañana cuando vayas a un restaurante y te toque una silla mala, tú tengas ese ingenio de poder decir, voy a poner mi chaqueta, voy a poner algo, porque no siempre vas a tener una silla perfecta.
Obviamente que ideal, y no me quejo si es que la silla en la que estoy sentada todo el día es buena, ideal. Por eso yo tengo esta silla. Pero no siempre vas a tener esa silla perfecta. De hecho, aunque trabajes en una oficina, a veces tienes una reunión en la sala al lado, te toca una silla mala y la silla no es la culpable. O es uno, el hecho de no saber cómo sentarse en estas distintas... Tú mismo me lo hacías con tu sobrina. A veces se sienta en cualquier parte y se va a sentar bien igual, porque esos son sus hábitos. De hecho, yo tengo, es típico, que acá en Chile, no sé si lo dicen, pero cuando la gente maneja así, como manejáis como vieja. Como viejito. Yo creo que porque los viejos, como tienen, ya vienen como de tener mejores posturas, ¿cierto? Porque antiguamente los asientos y todo estaba mucho mejor hecho. No se adaptan a esto, sino que esos son sus hábitos. Entonces se sienten aquí o en cualquier lado, se van a sentar así, porque esos son sus hábitos. Claro. Entonces yo creo que ahí es donde está lo importante, más que es súper importante la ergonomía y tener un buen espacio, obviamente, pero creo que primero es ir desde adentro para después ir a arreglar las cosas después. O sea, tú hablas de mejorar primero la postura fuera de esos elementos Claro. del día a día. Y si es que vas a un camping, por ejemplo, a mí me pasa mucho, la gente sufre en los campings porque ya nada está a la altura, ¿cierto? Uno tiene que agacharse, meterse en la carpa, que ya no tienes tu closet ahí, sino que está en la maleta abajo, o las mesas, que a veces tienes que cocinar el fuego, sentarte, y ahí uno siempre termina con dolores de espalda, generalmente la gente. Entonces, ¿pero qué? ¿La culpa es que las cosas no están a tu altura? ¿O la culpa es que tú no tienes un cuerpo que está, no sé si está diseñado, pero que está adecuado para hacer esas cosas? Entonces, hay que preguntarse eso. Entonces, yo creo que sí es importante también esta silla. La silla es el peor invento que yo creo que se ha hecho en nuestra sociedad. Ideal si tú pudieras trabajar, si puedes, obviamente que entiendo que hay gente que no lo puede hacer, trabajar en una oficina con terno, con más gente, pero cuando tengas la oportunidad de ponerte una silla más baja, darle más rango de movilidad a tu cuerpo y poder como adaptarte tú a estos distintos entornos. Y eso era lo que te quería preguntar, porque se viralizó hace poco un Reels que habla justamente de que el problema no estaba tanto en la postura, sino en que no estábamos dándole movilidad. Y tú hiciste un poco un Reels en respuesta a esto, sí. De forma indirecta, pero directa. Pero claro que no tenía sentido moverse si todas las posturas que luego igual estás haciendo son todas malas. Sí, porque de hecho en ese reel justamente hablaban de eso, de que no es que sea una mala postura, sino que es una postura mantenida en el tiempo. Exacto. Entonces que lo que había que hacer era cambiarse. Entonces estoy así, cambiarse para acá, después cambiarse y ponerse así, después ponerse de pie un rato y así cambiar. Entonces decía, está cambiando de una mala postura a otra mala postura. O sea, y el problema de eso, de mala, que tampoco, como te digo, no me gusta hablar de mala, pero es una postura de bloqueo. Cuando yo tengo una buena posición del apéndice, mis caderas se desbloquean, por lo que aunque yo esté siempre en esta misma posición sin moverme, yo igual le doy movilidad porque uno no está trabajando así sin moverse. Uno igual tiene que ir acá, que el basurero, que hay que hacer cosas allá. Entonces, si estoy en una posición de desbloqueo, yo le permito a mi cuerpo moverse. Pero si estoy en una posición de bloqueo, mis caderas no se pueden mover, entonces empiezo a comprimir mi columna completa, mis músculos no se activan. Entonces paso de una posición de bloqueo a otra posición de bloqueo. Eso es lo que me genera un problema. Entonces no me sirve de nada. Mucha gente que de hecho me dice, esta mesita que tengo acá se sube y se baja. Entonces mucha gente me dice, sí, igual trato de trabajar de pie y después me siento, pero igual me doy la espalda. Y claro, porque estás así y después te pones de pie en la misma posición, entonces no estás solucionando el problema real. No, yo me di cuenta cuando tú me dijiste de que, claro, cuando uno se agacha, si el músculo principal que tiene que actuar es el glúteo, para obviamente elevarse, y la espalda no se entera, yo ahí fue que me di cuenta de por qué me dolía, por ejemplo, la espalda a mis 30 años, porque esto no es recién, esto es desde hace ya 6, 7, 8, 10 años. Yo decía, ¿por qué cuando arreglo la cama me duele tanto, pero a un nivel brutal? Y claro, muchas veces, yo aquí quiero hacer también la acotación de que puede haber dolor por una inflamación también intestinal, sí. Pero no era solamente un tema intestinal, era un tema funcional, porque me estaba encorvando desde la columna y no flexionando desde el glúteo. Claro. Entonces, claro, allí es cuando te das cuenta que como una mala postura, por mucho que te estés moviendo, si te estás moviendo mal, te va a doler algo porque hay algo que va a compensar. Claro, y por mucho que seas una persona súper fuerte. Tú eres una persona fuerte, pero igual puede que te duela si es que lo haces mal. Sí, y ahí es donde te das cuenta de lo que yo siempre digo, que de hecho se han hecho experimentos de esto, de cómo tomas a una persona, un culturista, por ejemplo, lo llevas a una clase de yoga, le están todos tiesos, o sea, la pasan mal. Pero tiene sentido porque están entrenando la fuerza y la hipertrofia y no la movilidad o la flexibilidad.
Entonces allí también la capacidad de que deberíamos tener todos de no solamente entrenar una cosa, porque encima las máquinas o los ejercicios nos limitan a rangos de movimiento, sino entrenar todas las capacidades. Pero, y aquí es donde iba, de lo que tú promueves, que es obviamente aprendiéndonos a mover primero. Y que yo creo que es súper importante. Yo, de hecho, personalmente, yo hago ejercicios. Yo hago Animal Flow, me gusta hacer... Ahí tengo el Steel Mace, hago cosas que me muevo y me gusta ese tipo de ejercicio, más que levantar, que también lo hago, levantar pesas, pero me gusta más el movimiento funcional. Personalmente lo hago y se lo recomiendo a todo el mundo. Pero también creo que no mucha gente tiene esa oportunidad de poder... Y aunque sí, aunque lo tengas, tienes 1 hora al día. Entonces, ¿por qué solamente usar 1 hora al día? ¿Por qué no mejor usas todo el tiempo? Entonces, me pasa yo también, yo tengo 2 niños en que tengo que siempre recoger mamá upa, entonces los llevo para arriba, cuando estoy ordenando los juguetes, los Lego, imagínate, los Lego, una mina bueno, entonces yo estoy recogiendo los Lego, entonces, el momento en que yo recojo los Lego lo hago de esta manera. Entonces, de esa manera, estoy aprovechando ese momento de recoger el Lego, que es 1 hora recogiendo Lego, estirando mis isquiotibiales, dándole movilidad a mis caderas, fortaleciendo mis músculos. Eso es lo que yo propongo, como que yo me voy más a la gente más común y corriente, que sí estoy incentivando que hagan deportes y hagan cosas, pero a veces en esta sociedad en la que vivimos no tenemos mucho tiempo para hacerlo. Entonces, bueno, si no tienes tiempo, usa el tiempo que tú ya tienes para moverte. Lo mismo que te decía, ya el hecho de estar sentado en una silla. Si yo estoy sentado en una silla y tengo que ir acá, el hacerlo de esta manera, ya le estoy dando rango de movimiento a mis caderas. Si lo hago de una mala manera, deje de dárselo. Entonces, usa las 24 horas del día para moverte. Claro, solamente el ejercicio al final del día, a la hora de... Claro. Ver el mundo como tu propio gimnasio. O sea, es lo que tú decías, realmente nos buscamos excusas porque tenemos en el día a día, me di gente cuando yo subo, antes subía más, ya no la subo tanto, las fotos volviendo del supermercado, por ejemplo. Y mucha gente, de hecho mi madre me preguntaba, o mis conocidos, ¿por qué no te compras un carrito? Y decía, mierda, la gente va al gimnasio a hacer el famoso, ¿cómo se llama? El paseo del granjero. Tienen un paseo granjero cada vez que van al supermercado. Compras 2 buenas bolsas y yo sufría. Porque a veces las cargaba demasiado de demasiada comida. Pero yo decía, era mi ejercicio. O sea, aprovecho ese tiempo para caminar en vez de estar pensando en solo esa hora que tengo de gimnasio en el día. Y lo mismo lo que tú decías. Yo aquí vivo en un piso 18. Me subo los 18 pisos por las escaleras. Por las escaleras. Y de hecho ayer lo hice corriendo y yo dije, hay que empezar a dar otro nivel a esto. Y sí te quería preguntar, porque yo en el pasado sufrí mucho de estreñimiento y de ansiedad también, y me di cuenta que la postura afecta muchísimo en justamente toda la capacidad que tenemos de respirar de forma no solo diafragmática, sino se suele mencionar la respiración 3D, tiene que abrirse toda la caja torácica y no solamente el abdomen, y de cómo estaba relacionada la respiración, primero con la ansiedad obviamente, y segundo con el estreñimiento. ¿Cómo nos afecta la postura a esos niveles? Cuando tienes una buena estructura, para no decir postura, porque como que a la gente no le gusta la palabra postura, a mí tampoco, pero cuando tienes una buena estructura, una buena base en que puedes apilar un piso sobre el otro, todo cae, es como, imagínate un tubo, que es tu tronco, está así, entonces tiene mucho espacio para que todo quepa adentro, pero cuando ahora tú doblas esto, todo eso se aprieta, o sea, ni siquiera creo que tengo que decirte las cosas que pasan. Imagínense la cantidad de cosas que pueden pasar por el hecho de tener todos tus órganos apretados. Deben ser millones. Yo creo que ni siquiera conocemos todas las cosas que pueden pasar. Pero, por un lado, primero, los pulmones. Los pulmones son 2 cositas chiquititas que están aquí, en el pecho. En el pecho. Entonces, si yo estoy constantemente en esta posición apretando ese pecho, yo tengo que respirar. O sea, el cuerpo, lo principal, la forma que tenemos de vivir es a través de la respiración. O sea, la respiración es lo primero. Entonces, si yo esos pulmones no los puedo expandir porque estoy en una posición de apretar ese tórax, va a tener que compensar de alguna manera. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Inflando el abdomen. Entonces, también le estoy quitando, porque al inflar el abdomen yo tengo que bajar más, bajo más el diafragma, ¿cierto? Para darle este espacio, y eso aprieta aún más los órganos que están aquí. Entonces, hay toda también una mecánica, no solamente el movimiento de las articulaciones hace que nos mantengamos bien, sino que también hay un movimiento de órganos. Entonces, cuando yo le estoy dando un movimiento equivocado, erróneo, van a haber millones de problemas, que como te digo, pueden ser infinitos. Sí. Pero bueno, el estreñimiento, cuando uno tiene una buena posición de la pelvis, hay mucho más espacio en esta zona. Pero cuando yo tengo una pelvis en retroversión o metida, se dice que se disminuye en 1/3 el volumen destinado para los órganos.
Imagínate. Entonces, está el estreñimiento, ¿cierto? Está la constipación, dolores premenstruales en mujeres jóvenes, y no solamente porque se ven apretados, sino que también ahora pueden haber problemas de incontinencias urinarias, porque cuando yo tengo una buena posición de la pelvis, mi pubis, que es este hueso como duro que actúa como bandeja, es el que va a sostener todo el peso de los órganos. Pero cuando yo tengo una mala posición, ahora ese pubis se va para adelante. Entonces todos los músculos del piso pélvico van a estar soportando todo ese peso. Entonces, ahí también, lo mismo como llevándolo a la respiración. Como yo estoy respirando y estoy aumentando la presión aquí, esa presión va a salir también por esos músculos. Entonces, podría hablar de esto. Es súper complejo, ¿no? Y de hecho, yo al final me he dado cuenta de que muchos de mis problemas de ansiedad, de estreñimiento y de hecho de migrañas venían por una mala respiración y por una mala, que a su vez venía por una mala postura. Porque me empecé a dar cuenta de que, claro, una mala postura no me permitía, respirar bien. Yo entraba en apnea, de hecho tiene un nombre, incluso se le ha acuñado apnea del inhale. Claro, sostienes, y no te das cuenta, sostienes la respiración, no respiras bien, eso ocasiona un colapso, para tu cuerpo es una emergencia, manda una señal, migraña, listo. Entonces, claro, luego, pues obviamente pasaba 8 horas sin poder trabajar porque tenía que solucionar mi problema de migraña, que era mi prioridad. Y te das cuenta, hay videos que demuestran perfectamente cómo la respiración permite justamente parte, era lo que te decía antes, prácticamente la única bomba de nuestro cuerpo es el corazón, todo lo demás funciona de movimientos de otras partes de nuestro cuerpo. Y te das cuenta cómo con la respiración es cuando se va promoviendo la motilidad también intestinal. Entonces veo mucha gente tomando atajos, como metiendo magnesio que no es digerible para promover un vaciado intestinal, cuando de repente su problema viene a otra parte, que puede ser un problema de postura o de respiración asociado a un problema postural. Entonces, te das cuenta que lo complejo realmente que es el cuerpo humano. Increíble. Y eso es lo que quiero también aclarar, que no siempre el problema es por una postura, pero sí la base es la postura. Entonces, antes de ir a tratar de arreglar otras, o como de ir a buscar qué será, que me falta magnesio, que me falta esto, que me falta no sé qué, porque tengo la migraña será porque hay un músculo que... Primero arregla la base. O sea, es como... Mira, tengo un ejemplo muy tonto, pero mis papás estuvieron pintando la piscina y claro, sacaron el agua, pintaron y después se les descascaró entera. No es que será que la pintura es mala, será que la... No, es que de base no primero lijaste bien o no limpiaste bien y por eso después Entonces empezamos a buscar cositas, pero no arreglamos la base primero. Tú tienes que tener una estructura de base para poder hacer o sea, tener este buen molde para poder después... para que todo funcione bien. No, y de nada te sirve pasar, porque puedes pasar toda la vida pintando y vas a tener que gastar un montón de dinero, que si hubieses arreglado de base el problema te hubiese solucionado y te hubiese ahorrado un montón de recursos. Yo me dedico a hacer un curso de conciencia corporal y muchos me preguntan, bueno, pero para mi dolor de rodilla, porque yo sé que una amiga fue a tu curso pero ella le dolía la espalda, pero a mí me duele la rodilla, ¿también me servirá? ¿También, o somos todos distintos y el curso es el mismo para todos? Y yo, sí, porque si bien todos tenemos cosas distintas, te duele el hombro, te duele la rodilla, es lo mismo para todos, porque como te decía, no somos caballos, jirafas o gatos, somos todos humanos y todos compartimos la misma estructura. Entonces, primero yo te voy a enseñar a arreglar esa estructura de base. Ya después si tienes otro problemita, vamos a ir a eso, pero yo no voy a ir a arreglar ese problemita sin primero ir a arreglar la estructura de base. Entonces, ya iba a hacer la acotación, pero me puedo meter en un lío, de que a día de hoy hay gente que se identifica con animales, así que vas a tener trabajo. Sí, en realidad. Mira, y tú habías mencionado el tema de la postura y las emociones, y es brutal ver cómo justamente el tema postural afecta en la forma en la que uno se siente, ¿no? Y de hecho hay mucha evidencia de esto, la famosa power pose, la pose tipo Superman, cómo la postura justamente afecta la forma en la que te sientes y cómo la forma en la que te sientes modifica también tu postura. Entonces, si pudieses añadir algo con respecto a eso, ya que lo mencionaste al principio. ¿Cuándo lo mencioné? No, sí. Cuando nosotros tenemos una buena, y esto está estudiado, cuando tienes unos hombros abiertos y un pecho abierto, hay un cambio químico en el cuerpo. No solo una cosa emocional, que tiene mucho que ver, pero aumenta la testosterona y una cantidad de cosas solamente por cambiar esto. Esto se hizo un estudio, un experimento en realidad, en que hicieron saltar a dos grupos de hombres en Benji. Entonces, en el primer grupo los hacían gritar así como Tarzán y ponerse en esta posición, y al segundo grupo los hacían ponerse en esta posición previamente a saltar. Y los que gritaban como Tarzán se lanzaban, pero inmediatamente, y los otros o no se lanzaban o se demoraban mucho más solamente por la posición previa. O sea,
No era que hubiera hombres que fueran más audaces que otros. Todos eran como, los separaron así. Así que sí, de todas maneras tiene que ver. Y lo mismo cuando pasa, cuando uno está triste y te dicen sonríe, Sí. y de a poco y empiezas y empiezas a reírte, automáticamente empiezas a estar más feliz. Y es que yo creo que, claro, no sabemos qué va primero que después, pero de que están unidos, están unidos. Sí, es como la gallina y el huevo, ¿no? Al final, y yo por eso dejé de ver Netflix en general, o sea, bueno, películas, uno dice Netflix, pero me refiero a películas en general. Yo era fanático de las películas de suspenso y de la de terror también. Pero claro, cuando empecé a entender que tu cuerpo, tu cerebro no entiende la diferencia entre la ficción y la realidad y va a buscar coherencia de lo que pasa allí fuera con lo que pasa adentro, vas a terminar obviamente desatando una tormenta química Claro. dentro para igualar lo que tus ojos están viendo. Entonces, es lo mismo con lo que tú decías, obviamente cuesta cuando estás deprimido el tener una buena postura o una sonrisa, pero haz que tu cerebro se confunda. Diga, bueno, ¿qué le pasa a este tarado de que yo estaba triste? ¿Está triste o no? Y haz que pues, tu cerebro busque ser coherente Claro. porque lo mismo sucede al contrario. Si te sientes deprimido, probablemente te veas en una posición más como sifótica, hombros adentro. Claro. Entonces, aunque estés deprimido, cambia tu posición física, que no va a cambiar tal vez que estés deprimido o no, pero sí eres capaz, porque es súper difícil cambiar el estado de estar deprimido o no. No es como uno, lo voy a hacer. Pero sí es súper fácil cambiar la estructura en la que tú estás sentado. Decir, ya, voy a levantar la pelvis, pum, listo. Y eso va a hacer que de a poco puedas ir cambiando tu... O sea, claro, es más fácil cambiar lo físico que lo... Claro, lo externo. Y confundir y engañar a tu cerebro. Y es curioso porque, de hecho, incluso a nivel... Me salta un poquito lo que iba a comentar, porque incluso a nivel fisiológico tú puedes hacerle creer a una persona de que algo contiene más azúcar y que solo por hacerle creer tenga un pico de glucosa más alto por el efecto, el efecto placebo, efecto nocebo. Entonces es jugar a confundir también, saber cómo funciona nuestro cerebro y jugar un poquito allí con él también a confundirlo. Y sí que me he dado cuenta de porque, por lo menos obviamente la depresión, la ansiedad y el estrés son emociones normales, son mecanismos innatos, o sea, de eso nadie se va a escapar. Y me he dado cuenta que en momentos en los que estoy estresado o incluso deprimido, luego incluso cuando salgo a caminar, estoy como, ¿sabes? Con la cabeza abajo. Sí, entonces ahí es cuando recuerdo que tengo conocimiento de algo y digo, bueno, voy a intentar engañar a mi cuerpo. Y te cambia la forma en la que piensas. Tú abres los hombros, mejora la postura, mira hacia el frente y allí tu cuerpo dice, bueno, este tarado está deprimido y ahora no sé qué coño le pasa, pues estará feliz. Bueno, vamos a empezar a desatar allí a segregar hormonas como serotonina. Así que claro, es intentar jugar con la postura del cuerpo para... Sí, yo cuando voy caminando me creo la muerte, me creo modelo, así, pero ya Bueno, caminando. la muerte, ¿no? Voy caminando así como que, digo, ya todo el mundo me está mirando. Nadie me mira, pero igual es como que uno se siente distinta por estar caminando así como que, ¿verdad? Hay una modelo caminando, una pasarela. Y eso afecta, obviamente, si tienes una reunión, vas a ir a hablar con una persona, ya no llegas como con una sensación de, sino que, ay, yo lo valgo. Yo como que, es verdad, y ayuda mucho. Mira, y sé que no es tu especialidad, obviamente, pero por lo menos solo para que la gente tenga conciencia y mencionarlo ya para ir cerrando la entrevista, de cómo así como la base influye en el resto de la estructura, incluso de arriba hacia abajo también pudiese influir. Y está el tema de la mala oclusión. Obviamente lo que sepas o igual lo que no sepas, por lo menos para añadir y para que la gente entienda también de que como a día de hoy nos trabajamos mucho la parte dental con temas de ortodoncia, extracción de dientes, etc. El modificar la estructura de la cabeza es, una vez más con la analogía de la torre de Pisa, si yo modifico desde arriba va a haber compensaciones hacia abajo. Entonces una mala oclusión o esa mala postura de la parte de arriba del cuerpo también pudiese afectar en sentido opuesto. Sí. Bueno, ahí como dice el huevo de la gallina. Pero sí cuando nosotros, como te digo, tenemos una mala base, esto va a compensar y la cabeza no es una sola articulación, no es una sola cosa, una sola pelota, sino que hay articulaciones y acá está esta articulación. Y entonces cuando yo tengo mi cabeza allá adelante, y háganlo ustedes en la casa también, fíjense cómo la mandíbula se va para atrás. Pero cuando tú haces esto, la mandíbula se va un poquito para adelante. Son milímetros, pero en el cuerpo los milímetros cuentan. Entonces, cuando yo tengo una mala posición ahora de la mandíbula está mucho más atrás, también ese músculo que es el encargado de apretar, queda en una posición de acortamiento, listo para apretarse. Pero cuando mi mandíbula se va para adelante, ese músculo se elonga un poquito. Digo, poquito, pero el cuerpo... Pero cambia. Bueno, y eso hace que también, además de que la articulación del ATM también es una cosa así,
que se mueve, la articulación de aquí. Entonces, si yo, imagínate, lo tengo así pegado o lo tengo más adelante, va a funcionar de manera distinta y los músculos que están alrededor también van a funcionar de manera distinta, por lo que hablábamos de las posiciones de eficacia mecánica. Entonces, ahí empiezan a compensar a otros como una empresa y tenemos que masticar porque, entonces, el músculo que no está funcionando porque está en una mala posición va a venir otro y hasta voy a estar usando músculos de la cabeza para poder masticar. Así que sí. Y es curioso cómo la postura incluso de la persona cambia, en inglés se llama attractiveness, es como el score del atractivo físico que tú le puedes dar a una persona, solo por cambiar la postura. O sea, es la misma persona, pero una postura distinta y es lo que tú dices, porque te cambia al final toda la posición del resto de los músculos. Y ya para terminar, y para no agobiar tanto a la gente, porque dirán, bueno, ¿por dónde comienzo? Ya tú mencionaste el tema de los barefoot y yo quería hablar de mi experiencia personal. Yo me cambié a barefoot, eso obviamente no solucionó muchos problemas a nivel postural, pero por lo menos un primer paso. Luego obviamente me costó adaptarme, yo te lo comentaba antes, yo empecé a prepararme para salir a correr la media maratón de Buenos Aires y me costó un montón, incluso a nivel muscular tuve lesiones, pues porque obviamente eran músculos que antes no se activaban, que se empezaban a activar. Entonces, entendiendo el desastre que estamos haciendo, ¿por dónde empezamos? Qué difícil. Por la pelvis. La pelvis. Yo creo que de verdad eso es lo que estamos... Antes de cambiar los zapatos. Sí. O sea, genial si cambian los dos, ideal, porque los zapatos que los zapatos nunca deberían haber sido así. Es como que... Empezar. Partamos como por la base, o sea, nunca debería haber usado, o sea, tú desde ya deberías cambiar los zapatos, no es algo que voy a ver qué hago primero, qué hago... O sea, los zapatos sí o sí, eso es como indiscutible, cámbialos sí, pero también el cambiar los zapatos no hace que tú te hagas tal vez más consciente. Igual tú necesitas entender primero, hacerte consciente de que ¿por qué tengo que cambiar los zapatos? Entonces, entender que es una forma y que es la que estamos buscando. Por eso yo siempre también trato de que le enseño ejercicios yo de pie y que ojalá los ejercicios sean sin zapatos, sin calcetines y mirándote los pies, cómo hay que hacer, ya hay que hacer esto y mirártelos y hacerte consciente, porque pasa también que nosotros perdemos área cerebral destinada para los pies o destinada para la parte del cuerpo que no hemos estado usando. Así que sí o sí los zapatos. O sea, nadie debería nunca haber usado estos zapatos con tacos ni nada. Pero sí creo que la pelvis realmente es la base, porque como te decía, la base hacia arriba y hacia abajo. La posición de la pelvis me va a afectar directamente a la posición de mis pies. Porque cuando yo tengo una buena posición de la pelvis, mis caderas naturalmente se abren. Y cuando las caderas se abren, naturalmente los pies también van a tener esa posición de arco. Pero si es que mis rodillas o sea, si yo llevo mis caderas hacia adentro, naturalmente los pies van a ser así. ¿Te entiendes, no? O sea, si yo abro mis caderas, mis arcos se levantan. Si yo cierro mis caderas, mis arcos se van a cerrar, o sea, se van a caer. Claro. Así que por eso es que la posición que yo tengo del cuerpo, de esta parte de arriba, si bien los pies están abajo y creeríamos que los pies son la base, la posición de mi cuerpo va a afectar directamente a los pies. Como los pies también van a afectar directamente a mi cuerpo, pero yo creo que lo principal es la pelvis. Porque yo puedo estar tratando, porque la pelvis también es más poderosa, es más grande. Entonces yo puedo estar teniendo una buena posición de los pies, pero si yo tengo una mala posición de la pelvis le va a ganar a los pies. Entonces por eso que creo que primero, lo principal es cambiar la posición de la pelvis. Que es, como les digo, para que lo entiendan bien, es imaginarse, yo imagino dos cosas. Quieres un perrito y que quieres estar con la colita levantada. No te puedes pisar la cola. Claro, que no te puedes sentar sobre la cola. Claro. Y hay mucha gente que se sienta hasta sobre el sacro, es una cosa increíble. Entonces, sentarse sobre los sit bones también, que son los isquiones, los huesitos del asiento. O imaginar que si tu pelvis es un bol, que de hecho en latín significa bol, que está lleno de órganos, imagina que si estuvieras lleno de agua, tú quieres derramar esa agua por delante. Entonces, bueno, aquí pasa que mucha gente dice, bueno, pero si yo hago eso, voy a quebrar la columna. Pero no, la columna se quiebra porque yo saqué las costillas. Entonces, yo puedo sacar la pelvis, pero si mis costillas están adentro, mi columna va a estar plana. Entonces, para que no se confundan. Entonces, no es que haya que buscar una posición neutra. Tú busca lo que más puedas. Y para no quebrar la columna, entonces metes las costillas. Y ahí hacemos un rol de hombro, qué sé yo. Pero ya el hecho de poder estar tus 5 horas que tienes que estar sentado con una buena posición de la pelvis, eso ya va a hacer que cuando te levantes no sea tan raro estar con esa posición, porque estás empezando a hacer hábitos distintos. Y qué mejor manera de hacer hábitos es que repetir. Nosotros al final del día somos lo que repetimos. Entonces, si estamos repitiendo constantemente un mal patrón, una mala posición, no esperes que después cuando vayas a correr la maratón lo corras de una buena manera. Entonces, ya el hecho de lo que más tiempo pasa, por eso yo creo que es importante también el momento de dormir.
porque dormir, más encima estamos inconscientes, o sea, qué mejor que dar hábitos cuando estamos inconscientes, el poner una buena posición de la pelvis mientras estamos durmiendo de lado y cada vez que estás sentado, pones una buena posición. Eso va a hacer que ya de a poquito sea mucho más fácil hacer más inconsciente esta posición de... Y como sé que me lo van a preguntar en algún momento, ¿a qué se le conoce como un zapato barefoot? Porque quiero que la gente entienda de que no estamos hablando de una marca, de una marca puntual, sí. Pero sí que entiendan de que, o sea, qué característica debería tener un zapato barefoot. Si quieres me lo sabes. Sí, feliz. El zapato barefoot es, en resumen, el zapato que tu pie no se entera que lo tiene puesto. Es eso. ¿Ya? Entonces, son 4 características. Que primero, tiene que ser totalmente plano. O sea, acá puede ser que haya como un diseño por fuera, pero si lo ves por dentro, la suela es totalmente plana. Ni realces ni en el talón, ni en realce ni en el arco, ni en la punta, porque hay muchos que también son así como hacia arriba. Sí. Segundo, tiene que ser la suela flexible, o sea, delgada y flexible. Por eso también hay toda una gama de minimalismo. Hay unos que son un poquito más anchas, otros... Pero la idea es que se pueda doblar y que sea delgada y flexible. Tercero, tiene que tener un espacio ancho para los dedos. Lo mismo, respetar lo natural. Claro. Entonces, y por eso es que también para algunas personas hay distintas marcas y algunos que son más anchos que otros, depende de si el pie es más ancho que el otro, ahí va a depender de cada persona. Y el cuarto punto, que en una zapatilla parece obvia, es que tiene que poder adherirse a tu pie. Una zapatilla es obvia, ¿cierto? Pero una sandalia, esta de estilo como hawaiana, ¿cierto? En que no se unen a tu pie, tú tienes que estar haciendo un esfuerzo con tus dedos para que no se caigan. ¿No? Entonces, si bien parecería un zapato muy minimalista, porque tiene poco material, es plano, ¿cierto? No es minimalista porque tu pie sí se entera que lo tiene puesto. Claro. Se entera porque tiene que estar haciendo un esfuerzo para que no se caiga. Y eso es una de las cosas que me di cuenta con las sandalias que tengo que botar, no voy a mencionar la marca, pero porque tienen cierto aspecto minimalista realmente que cumple, claro. Que es lo ancho y tal, luego obviamente tienen todo lo largo, plantar. Me di cuenta que como no tienen el agarre de la parte de atrás, tenía que estar haciendo como ese efecto de garra, sí. Porque es que si no, como que se te sale la sandalia. Entonces ahí cambia totalmente la biomecánica normal y natural del pie. Y ya no están los flexores de los dedos estirándose con cada paso, sino que justamente al revés, están flexionándose. Y bueno, y lo que pasa con tus otras sandalias, que no vamos a mencionar la marca también, no solamente eso, sino que además son rígidas. Claro. Entonces, si parecen bien como ergonómicas, porque tienen como la forma, además del pie, también tienen como un arco y tienen una forma. Entonces, tiene que ser totalmente plano y rígido, o sea, y flexible. No, y si me he dado cuenta que ya por el simple hecho de que tu arco plantar sienta de que ahí hay un soporte, él colapsa. Se apoya claro. Sobre ese... Es lo mismo que los arcos romanos, ¿te has fijado? Que son como unas piedras que están dispuestas de esa manera. Sí, si no menciona la analogía, lo voy a decir yo. Sí. Y entonces este arco romano se mantiene por la fuerza que uno le pone arriba. Claro. Mientras más fuerza, más fuerte se hace, pero si nosotros le ponemos una fuerza para abajo, colapsa. Ese arco se derrumba. Es verdad. De verdad que siempre es un placer. Bueno, para quien no lo sepa, esta es la segunda vez que le hago la misma entrevista. Pero de verdad que he alucinado, porque yo decía, coño, me voy a sentir incómodo volviéndole a hacer las mismas preguntas. Pero de verdad que se sigue aprendiendo, porque al final es como ver una película 2 veces, siempre hay cosas nuevas que descubre. Así que quedan muchas cosas, obviamente se podrían hablar muchas cosas más, pero quiero que entiendan las personas que nos están escuchando y nos están viendo, primero, la complejidad del cuerpo humano, de que es una vía en múltiples direcciones, de que todo afecta todo lo demás, de que es una empresa, por eso me gusta la analogía, en la cual no puedes votar a tus empleados. Hay alguien que va a tener que cubrir el trabajo y que nos adaptamos justamente al entorno en el cual nos movemos. Entonces, buscar adaptar ese entorno para lo que queremos, para tener una mayor funcionalidad. José, no sé si quieres agregar algo más, pero si no, te doy los segundos que quieras para que te despidas, para que vayan y hagan su curso. Se los recomiendo hoy. Yo, si ella no se los recomienda, de verdad que a mí me cambió la forma de ver muchas cosas en el día a día, muchas cosas que estaba haciendo mal, pero que uno no... Al final, como el sesgo que tenemos, si todo el mundo lo hace y yo lo estoy haciendo, ¿por qué no es normal? Claro. Entonces, nada, que seas tú, pues, que cualquier recomendación final que quieras hacer, cualquier recomendación también. Bueno, primero que no es normal que te duela. Eso de partida, así como no es normal que ni a tu edad, ni a cualquier edad duela. Entonces, que aprendamos también a que el dolor es algo bueno, entre comillas, porque es el que te está avisando que hay algo que no está bien. O sea, no tenerle miedo a estos diagnósticos también medio lapidarios de que son como, no, es que tú tienes una discopatía o vas a tener que aprender a vivir el resto de tu vida. No hay una edad en la que uno diga,
ya no voy a poder vivir bien el resto de mi vida. Siempre el cuerpo, mientras esté vivo, es capaz de regenerarse, es capaz de sanar, es capaz de todo. Así que eso, para que quede bien metido, yo siempre trato de lavarle el cerebro a mi alumno un poco cuando me dicen, no, es que me dijeron que... Olvida todo lo que te dijeron, tú vas a poder sanar. Así que solo hay que encontrar el camino correcto. Así que... Y creo que yo soy una parte solamente de esto. Está la nutrición, hay millones de cosas, obviamente, pero creo que la parte de cómo estamos usando el cuerpo no se habla mucho y es algo muy importante. Así que eso, los dejo invitadísimos a que yo tengo un curso que lo hago de manera presencial aquí mismo, pero también lo hago de manera digital, que son videos grabados, así que lo pueden ver en página web arquitecturacorporal.cl o Instagram también, arquitecturacorporal.cl, es fácil. Y eso, así que los dejo súper invitados a todos. Y gracias por escucharnos. No sabemos cuántas horas hemos pasado aquí, puede haber sido media o 1 hora y media, sí. Y nada, de verdad que agradecido. Voy a intentar convencerla a ver si se viene a dar una masterclass en la comunidad privada y que ya luego, pues obviamente, quien quiera profundizar, haga su curso de conciencia corporal, porque somos unos inconscientes realmente, ya no únicamente hablando de tema de alimentación y estilo de vida, sino a nivel corporal. Así que nada, gracias, José. Muchas gracias a ti.